Sistema más seré el chivo expiatorio libra por libra 461. La expectación era alta, pues otro enfrentamiento de cuartos de final se avecinaba a pocos días. Los aficionados apenas tuvieron tiempo de procesar el brutal knockout de TDD antes de que la siguiente gran pelea cobrara protagonismo. Cuba vs. Japón. Noal Rameiro contra Tucín Okado. Noal Rameiro, el poderoso cubano, era un fenómeno de la naturaleza. Su explosivo atletismo, su pedigrí en la lucha olímpica y su mentón de granito lo convirtieron en uno de los boxeadores más temidos de la división. Tenía la complexión de una estatua, un tanque musculoso andante que desafiaba las leyes de la edad y la física. En su mejor momento, podía surgir de la nada, enviando a sus oponentes a otra dimensión con sus repentinos estallidos de violencia. Tucín Okado, el representante de Japón, era un asesino calculador. Si Noal era una bomba nuclear, Tucín era una katana, afilada, paciente y devastadora en el momento oportuno. Su experiencia en judo, combinada con kickboxing de élite, lo convertía en un asesino completo dentro de la jaula. Los fanáticos discutieron en línea sobre quién tenía la ventaja. Noal es demasiado explosivo. Va a destrozar a Tucín como le hizo a tantos otros. La precisión de Tucín es mortal. Si Noal se descontrola, Tucín lo pondrá a dormir. Si esto pasa del primer asalto, favorezco a Tucín. El cardio de Noal no aguanta en una guerra. Noal no necesita cardio si lo termina temprano. La energía en la arena estaba al máximo cuando Noal Rameiro y Tucín Okado se enfrentaron en el centro de la jaula. Ambos hombres se tocaron los guantes, un breve y silencioso intercambio de respeto. Pero al apartarse, sus miradas revelaron una historia diferente. No hubo vacilación, ni tanteo. La pelea comenzó inmediatamente. Tucín no perdió tiempo en tomar el centro de la jaula, rebotando ligeramente sobre sus pies, su postura amplia y serena. Lanzó un golpe seco, tanteando la distancia. Noal apenas reaccionó, con la postura relajada, las manos ligeramente bajas y la mirada fija en su oponente como un depredador que evalúa a su presa. Tucín lanzó otro jab, seguido de una patada interna. Aterrizó de lleno, pero Noal no se inmutó. En cambio, se lanzó hacia adelante, lanzando un derechazo fulminante que rozó por poco la barbilla de Tucín. Experimente cuentos en My Virtual Library Empire. Ya está blandiendo sus armas con malas intenciones. Tucín se alejó en círculos, manteniendo la guardia alta, lanzando rápidas patadas a las piernas para frenar la presión frontal de Noal. Pero Noal no se detenía. Fintó un cambio de nivel, obligando a Tucín a prepararse para un derribo, y luego, en cambio, le lanzó la cabeza hacia atrás con un jab contundente. El juego de pies de Tucín era limpio, su defensa sólida, pero ya podía decir que Noal no estaba normal. Cada golpe, cada movimiento del cubano, estaba repleto de una confianza aterradora. No dudó. Simplemente avanzó. Tucín lanzó un contraataque de izquierda directo, ¡pum! Aterrizó limpio. La cabeza de Noal se echó hacia atrás, pero ni siquiera parpadeó. ¡Oh! Se lo comió como si nada. Tucín mantuvo la compostura, asestó otra patada cortante y se dirigió hacia afuera. Noal siguió acechando, haciendo fintas con las manos, forzando reacciones. Entonces, como una bala, Noal de repente bajó de nivel y se disparó para derribarlo. Tucín lo vio venir. Se desplomó con fuerza, bloqueando el intento, pero Noal no había terminado. Se ajustó a mitad del disparo, levantando las piernas de Tucín del suelo y levantándolo. La arena explotó. Noal lo levantó como si no pesara nada. Tucín sabía lo que venía. Giró en el aire, ajustando su peso para aterrizar con seguridad, pero en cuanto tocó el suelo, Noal ya lo tenía encima. Noal aterrizó en la primera posición e inmediatamente desató el infierno. ¡Bam! 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 Codazos, martillazos, puñetazos cortos y brutales, la cabeza de Tucín se movía bruscamente hacia atrás con cada impacto. Se aferraba desesperadamente al cuello de Noal, intentando zafarse. Entonces, por un momento, Tucín vio su oportunidad. Logró pasar su pierna por encima del hombro de Noal, un intento de llave de brazo. Pero Noal también lo vio. Antes de que Tucín pudiera atraparlo, Noal lo golpeó brutalmente, rompiendo el agarre instantáneamente. La multitud rugió. Tucín intentó atraparlo, pero Noal es demasiado fuerte. Tucín se apresuró a intentar ponerse de pie, pero Noal lo agarró por la cintura y lo levantó nuevamente. El cubano lo levantó lo suficiente para reacomodarlo, y luego, de repente, le dio un rodillazo masivo directo al hígado a Tucín. El cuerpo de Tucín se bloqueó.
Su rostro se retorció de dolor al traicionarlo las piernas. Se tambaleó hacia atrás, sin aliento. Noal no lo dudó. Un gancho de derecha a la sien. Tusin se desplomó contra la jaula. El árbitro rondaba cerca. Necesitaba ver algo de Tusin. Cualquier cosa. Pero Tusin apenas podía levantar los brazos. Noal intervino. ¡Bum! Otro rodillo. El disparo hizo que la cabeza de Tusin se echara hacia atrás y su cuerpo se desplomara sobre la lancia. Aún así, el árbitro dudó. Así que Noal no se detuvo. Lanzó una lluvia de golpes, cada uno más limpio que el anterior, hasta que el árbitro finalmente intervino. Se acabó. En el momento en que el árbitro lo detuvo, Noal se puso de pie, sacudiendo la cabeza mientras miraba la figura inmóvil de Tusin. Los comentaristas estaban igualmente atónitos. Se comió un mostrador limpio, lo levantó, lo aplastó y lo hizo parecer fácil. El árbitro levantó la mano de Noal. Cuba avanzó a las semifinales. La participación de Japón en el torneo había terminado oficialmente. El torneo estaba en su punto álgido. Los cuartos de final habían sido brutales, mostrando a los mejores luchadores de cada país. Ahora, solo quedaban 4 naciones en la división de peso mediano. Se establecieron los enfrentamientos finales. Irlanda vs. Inglaterra, Rusia vs. Francia. En todas las categorías de peso, la historia fue la misma. Los luchadores cayeron como moscas y dejaron solo a los más fuertes para luchar por el premio máximo. Con solo 6 naciones restantes, el torneo había entrado en su etapa más crucial. Lo que estaba en juego nunca había sido tan importante, la victoria en los próximos partidos significaba asegurar un lugar en las semifinales, donde los ganadores se enfrentarían entre sí o a uno de los contendientes restantes del grupo opuesto. El peso de la historia pesaba sobre estas luchas. Irlanda e Inglaterra habían sido rivales durante mucho tiempo, tanto en los deportes de combate como en otros ámbitos. Para los aficionados ingleses, esta era una oportunidad de demostrar su dominio en las MAD. Para los irlandeses, se trataba de mantenerse firmes y demostrar que sus luchadores no solo se dejaban llevar por el impulso, sino que estaban hechos para la guerra. Por otro lado, el enfrentamiento entre Rusia y Francia generó una tensión diferente. El luchador ruso representaba a una de las naciones más fuertes del mundo en deportes de combate, conocida por su lucha libre y su presión implacable. El luchador francés, sin embargo, tenía la agilidad y la imprevisibilidad que lo habían convertido en un oponente peligroso durante todo el torneo. Los ganadores de estos combates pasarían a las semifinales, acercándose un paso más al objetivo final: convertirse en el primer campeón del torneo mundial de MAD. El mundo estaba mirando. Solo 2 sobrevivirían. Otra lucha debía concluido, y ahora solo quedaban 5 naciones. 3 ya habían asegurado su lugar en las semifinales, quedando solo una plaza por conquistar. Irlanda vs. Inglaterra, un partido cargado de historia, orgullo y una rivalidad que trascendía lo deportivo. Para la nación anfitriona, Inglaterra, este fue un momento de orgullo nacional. Luchando en su propio país, con el apoyo de una afición mayoritariamente inglesa, tenían la ventaja. La arena estaba vestida de blanco y rojo, la cruz de San Jorge era visible en todas direcciones y los cánticos ingleses resonaban en el estadio como tambores de guerra. Pero Irlanda no estaba allí para ser un elemento secundario. Su afición, aunque inferior en número, mostró un apoyo fuerte, apasionado e inquebrantable. Sabían que la importancia de este momento, derrotar a Inglaterra, aquí, en su propia casa, significaría más que simplemente avanzar a semifinales. Se trataba de demostrar que pertenecían a la élite. La energía en el aire era eléctrica. Ambas naciones contaban con combatientes preparados para la guerra. La tensión no se limitaba a quién avanzaría en el torneo, sino al orgullo, la historia y una rivalidad que había ardido durante siglos. La jaula estaba preparada. Los combatientes estaban listos. Solo uno seguiría adelante. La noche se prolongó, con múltiples categorías de peso compitiendo en el evento. Luchadores de diferentes divisiones entraron a la jaula, luchando por sus respectivas naciones. Inglaterra tenía luchadores en varias divisiones, pero para entonces, muchos ya habían caído. Solo quedaron 2. Peso medio y peso pesado. Para Inglaterra, lo que estaba en juego era inmenso. Si perdían aquí, su presencia en el torneo quedaría prácticamente anulada. Pero si ganaban, tendrían una verdadera oportunidad de llegar hasta el final. A pesar del creciente estrellato de Damon, no fue el protagonista de la noche.
No porque su pelea no fuera importante, que lo era, sino porque Inglaterra tenía su propia superestrella, uno de los nombres más importantes del deporte actual. Experimente cuentos en My Virtual Library Empire. El mejor peso pesado del mundo. Tomás Espinal. Un campeón reinante, un campeón interino, un luchador en la cima de su división. No solo luchaba por sí mismo. Llevaba sobre sus hombros las esperanzas de Inglaterra. Y en términos de orgullo nacional, nada atrae tanto a la gente detrás de un boxeador como un contendiente de peso pesado. Damon se había convertido en un fenómeno mundial, pero esta noche, en este estadio, en este país, no era el nombre más importante de la cartelera. Tomás Espinal fue. Entonces, tenía sentido que el evento principal le perteneciera a él. A Damon no le importó. Su objetivo sigue siendo el mismo. Para ganar. La guerra no solo ocurría dentro de la jaula, sino que se extendía por todas las redes sociales. La previa del Irlanda vs. Inglaterra fue un caos absoluto, y ninguno de los dos bandos se rendía. Guerra de Chirper. Irlanda contra Inglaterra. @engma_pride. Seamos realistas, Damon Cross es bueno, pero está entrando en nuestra casa. Se humillará rápidamente cuando se enfrente a la verdadera determinación británica. Inglaterra fuerte reino de peso medio. @Irish Fighting Spirit. ¿Humillado? ¿Por quién? Inglaterra ni siquiera tiene un peso mediano entre los 5 mejores. Eligieron a tu chico solo porque está en tu barrio. Jajaja. Damon está a punto de retirar a otro. Cross era. @Filtuk. Los irlandeses siempre se comportan como si fueran los dueños de los deportes de combate. Noticia de última hora. Aquí están invitados. Damon puede bailar todo lo que quiera, pero cuando llega a la hora de luchar, Inglaterra domina. Lionsden. @Dublin Knockout. Ah, sí, porque Inglaterra tiene una rica historia en Ma, ¿verdad? Nombra a un gran jugador inglés de todos los tiempos. Esperaremos. Mientras tanto, la historia de la escritura de Damon. Disfruta de la L. @MadFanaticUk. Si hablamos de talento real, la escena de peso pesado de Inglaterra está a la altura. Espinal está liderando el evento, y todos lo saben. Inglaterra se lleva 2 victorias, no se lo pierdan. Dominio. @Irish Combat Culture. Se aferran a una división porque a su peso mediano le están pateando la cabeza. El peso pesado no los salvará cuando Damon entierre su última esperanza esta noche. Mira y llora. @British Brawlers. Damon solo es grande porque la UFA lo promociona. No está a la altura del verdadero poder inglés. Esto es una llamada de atención. @CelticChin. ¿Aprueba? ¿A quién tienen? Vimos lo que pasó cuando Shane peleó con Damon. Vergonzoso. Ustedes son los siguientes. Irish Takeover. @Ukfigtalk. Las Ma inglesas son el futuro, acostúmbrense. Damon es solo otro bocachas, lo desenmascararemos. Traelions. @Notoriousen. ¿Futuro de qué? ¿De perder? Vinimos a su patio trasero y los vamos a decapitar en vivo por televisión. Disfruten de la humillación. ¿Irlanda se mantiene en pie? @Bristol Brawler. La Ma inglesa es más grande, mejor y más fuerte. De verdad, desarrollamos talento, a diferencia de los irlandeses, que dependen de trenes de bombo unipersonales. Hechos. @Crosserafan. ¿Desarrollar talento? Hermano, tu propio país ni siquiera valora a tus luchadores. Damon tiene un ranking más alto que cualquiera de ustedes. Llora por ello. Igual debates de podcast. La realidad de Darion Edwards. A medida que se acercaba el partido de cuartos de final entre Irlanda e Inglaterra, los medios y los fanáticos de Ma entraron en modo de debate total. Algunos defendieron a Darion Edwards, diciendo que se había ganado su lugar en el torneo, mientras que otros creían que todavía estaba a la sombra de su hermano, Deon Edwards. Podcast de Marreal Talk. Presentador 1. Mira, Darion Edwards se ganó la vida luchando. No digamos que llegó al torneo por su hermano. Ganó la clasificación. Ganó su pelea de octavos de final. Está aquí por méritos propios. Presentador 2. Sí, pero tampoco fijamos que ha sido dominante. Su última pelea fue por decisión dividida, una pelea que muchos creyeron perdida. Si eso sucede al revés, ni siquiera hablaremos de esta pelea. Presentador 1. Lo entiendo, pero aún así es una victoria. Y digan lo que quieran de Darion, pero técnicamente es sólido. Buena defensa, golpeo sólido y buen agarre. Sabe pelear. La pregunta es si eso es suficiente contra un monstruo como Damon Cross. Presentador 2. Ese es precisamente el punto. Damon ha estado luchando contra luchadores de primera.
Campeones, excampeones, figuras de primer nivel. Darion nunca ha peleado con nadie cercano a su nivel. Ese es el problema. Presentador 1. De acuerdo, pero no fijamos que Darion no es duro. No se rinde. Es resistente, tiene buen coeficiente intelectual de lucha y no es imprudente. Tiene las herramientas para sobrevivir contra Damon. Ahora bien, ¿podrá ganar? Esa es otra conversación. Presentador 2. ¿Sobrevivir? Estamos hablando de ganar. Y no me imagino un mundo donde él le gane a Damon. Damon ha peleado con tipos que pegan más fuerte, se mueven mejor y tienen mucha más experiencia bajo las luces brillantes. Esto es diferente. Reacción de los fans en Chirper @irismakin. Darion está siendo arrojado a la basura. Lo vimos luchar en su última pelea, y ahora se supone que debe encargarse de Damon Cross. Basta. Esto no va a terminar bien. @MaxHalum. A la gente le encanta desacreditar a Darion solo por Deon. Que luche. Se ha ganado su puesto. @AndyWaila66. Por eso Deon Aylwars tiene el físico más estético. @Crossera. Hermano, Darion estaba en plena pelea y ganó por decisión dividida. ¿De verdad crees que va a detener a Damon? Jajaja. @Maanalistuk. Creo que Darion tiene más posibilidades de las que le atribuyen. Es resistente, tiene una defensa sólida y no comete errores tontos. No será fácil, pero veremos qué tiene. @NotronanBlack. Si Darion da la sorpresa, Inglaterra no dejará de hablar de ello. Nunca. Aunque algunos respetaban las habilidades de Darion, el sentimiento general era claro. Aún tenía que demostrar su valía contra alguien del calibre de Damon. La presión no solo recaía sobre él para ganar, sino también para demostrar que pertenecía a este nivel. En el silencio del backstage, Damon terminó de vendarse las manos, con la mente firme y la concentración concentrada. La rutina ya le resultaba familiar. Vendajes, calentamiento, respiraciones profundas. Pero lo que no era rutina, lo que nunca se desvanecía, era la presencia de la única persona que había estado a su lado desde el principio. Svetlana estaba cerca, observándolo con la misma tranquilidad y confianza que siempre tenía. No se cernía sobre él, no intentaba entusiasmarlo con palabras vacías. Simplemente estaba allí. Y eso lo era todo. Damon la miró de reojo mientras flexionaba los dedos, probando la firmeza de sus vendas. Al principio no dijo nada, pero últimamente la idea le rondaba la cabeza con más fuerza. Fue extraño darse cuenta de lo mucho que ella le importaba, no solo como alguien que lo apoyaba, sino como alguien sin quien realmente no podía imaginar su vida. Damon exhaló, ajustándose las muñequeras por última vez. Esperaba poder devolverle, aunque fuera una fracción de lo que ella le había dado. Quería ser para ella la persona que ella siempre había sido para él. Un compañero. Un hogar. Y lo haría. Uno de los miembros de la esquina pasó caminando y se detuvo brevemente. Ah, ahí estás, dijeron, apenas aminorando el paso. Te estaba buscando. Ya era hora. Y así, sin más, desaparecieron. Damon exhaló por la nariz, se puso de pie y sacudió los brazos. El interruptor se activó. Los pensamientos, las emociones, todo se desvaneció. Era hora de luchar. Pero antes de dar ese paso hacia el túnel, se dio la vuelta. Svetlana estaba allí. Se acercó a ella, le puso una mano en la cintura y se inclinó para besarla con firmeza. No fue una decisión apresurada, no fue solo un acto reflejo. Fue un instante. Una promesa. Vuelvo enseguida, ¿vale? Su voz era baja y firme. Ella asintió, pero no le soltó la mano. Justo cuando él se giraba para irse, sus dedos se apretaron alrededor de los suyos. Ten cuidado, dijo suavemente. Damon sonrió, dándole un último apretón a su mano antes de finalmente alejarse. Tenía una pelea que terminar. Damon regresó tras una breve pausa, retrocediendo hacia Svetlana. Sin decir palabra, se quitó la gorra y se la colocó con cuidado, ajustándola ligeramente para que le quedara a la perfección. Ella parpadeó y lo miró sorprendida antes de que una pequeña sonrisa se dibujara en la comisura de sus labios. No dijo nada más. Esta vez, cuando se dio la vuelta, se alejó sin detenerse. Al dirigirse al túnel, vio a su equipo esperándolo. Formaron una fila, viéndolo acercarse. Algunos asintieron, otros le dieron una palmada en la espalda mientras se colocaba al frente. No se intercambiaron palabras. No es necesario pedir consejos de última hora. Todos sabían por qué estaban allí. Damon respiró profundamente y encogió los hombros. La música estaba a punto de sonar. Ya era hora.
En el momento en que comenzó la música, el equipo se quedó quieto por un breve segundo, dejando que el sonido resonara por el túnel. Seguía siendo el himno. Damon suspiró. Tenía que hablar de esto con Víctor más tarde. Por ahora, no importaba. El equipo avanzó con paso firme por el túnel. Cuanto más se acercaban a la arena, más fuerte se hacía el ruido. En cuanto salieron, les cayó encima una oleada de abucheos ensordecedores. El público inglés era implacable. No solo abucheaba. Gritaba, se burlaba y lanzaba insultos tan fuertes que la transmisión los captaba. Era como si todo el estadio se hubiera convertido en una sola voz, unida en su hostilidad. Damon lo esperaba. Lo había oído antes, en diferentes lugares, bajo diferentes circunstancias. Pero esta noche, fue más fuerte. Más personal. Continúa tu aventura con My Virtual Library Empire. Inglaterra quería su victoria. Querían que su caza aplastara al irlandés en su casa. Pero por mucho que quisieran que Damon supiera algo aún más profundo, muchos de ellos temían lo contrario. Su equipo avanzaba tras él, con rostros indescifrables. Las cámaras se acercaron, capturando cada paso, cada expresión. ¿Damon? Él estaba sonriendo. Caminó lentamente, dejando que la energía lo absorbiera, dejando que la hostilidad lo alimentara. Los fanáticos gritaban, coreaban, maldecían su nombre, pero él podía verlo en sus ojos, en los rostros de los que estaban más cerca de las barricadas. Sabían lo que venía. Y él también lo hizo. Mientras Damon permanecía inmóvil, con los brazos extendidos, dejando que el oficial lo cacheara para que lo revisara, la tensión fuera de la jaula era igual de intensa. Los organizadores estaban sentados atrás, con la vista fija en los monitores, escuchando la energía frenética del público. Esta no fue una pelea más de cuartos de final. Fue Irlanda contra Inglaterra. Una rivalidad mucho más grande que las MA, profundamente arraigada en la historia. Y esta noche, se libraba en este escenario, bajo estas luces. Ambos públicos estaban apasionados. Demasiado apasionados. Ambos resultados serían una sorpresa, dependiendo de a qué lado le preguntes. Para Irlanda, Damon Cross era más que un simple luchador. Era su orgullo, su corazón, su identidad a nivel mundial. Su dominio era su dominio. Sus victorias, las suyas. ¿Y si perdía? ¿Quién sabía qué pasaría? Para Inglaterra, Darion Edwards no era el mismo modelo, pero seguía siendo uno de los suyos. Era inglés. Luchaba en casa. Y querían verlo erguido. La energía en la arena se sentía peligrosamente cercana a algo fuera de competencia. Los organizadores lo percibían. Si las emociones se desbordaban, si esta pelea terminaba mal, ¿quién podía asegurar que el público no explotaría? Peleas como estas tuvieron consecuencias más allá del ámbito deportivo. Solo podían esperar que no se produjeran incidentes entre la multitud una vez que esto terminara. Damon se acercó a la jaula, con paso firme y actitud despreocupada. Normalmente, se ponía a cuatro patas, arrastrándose hacia el octágono como un depredador que entra en sus dominios. Era una de sus señas de identidad, un mensaje silencioso de que estaba allí para cazar. Pero esta noche, él simplemente entró. Sin teatralidad. Sin dramatismo. Solo negocios. Los abucheos ensordecedores de la multitud continuaron, pero Damon apenas los reconoció. Cuando Damon entró en la jaula, una extraña sensación de libertad lo invadió. El rugido de la multitud inglesa, la tensión en el aire, el peso de una nación entera mirando, todo se desvaneció en la nada en el momento en que sus pies tocaron la lancia. Aquí, dentro de estos muros, era intocable. Exhaló lentamente, encogiendo los hombros. Este era su hogar. Entonces lo vio. La mirada en los ojos de Darion Edwards. No era la mirada habitual de un hombre listo para la guerra. No era fuego. No era hambre. Fue una vacilación. Era miedo. Los labios de Damon se curvaron en una pequeña sonrisa cómplice. Podía olerla. Puede que la multitud estuviera en su contra, puede que la arena fuera hostil, pero nada de eso importó. Al final, esta pelea fue solo entre él y el hombre que tenía enfrente. Y justo ahora, ese hombre ya había perdido algo crítico antes incluso de que se lanzara el primer golpe. Los comentaristas captaron el momento y sus voces resonaron a través de los altavoces. Miren a Damon Cross. Está completamente tranquilo. No hay ni una pizca de tensión en su cuerpo. Y mira de Darion, está quieto, apenas mueve los pies. No es buena señal. No querrás entrar en una pelea con Damon Cross con cara de inseguridad. A medida que la tensión en el aire aumentaba, Deuce Buffer se dirigió hacia la jaula con el micrófono en la mano.
El momento había llegado. El tiempo de hablar había terminado. La pelea estaba por comenzar. Deuce Buffer se acercó al centro de la jaula, agarrando firmemente el micrófono. Respiró hondo, dejando que la expectación creciera en el ambiente antes de llevarse el micrófono a los labios. Damas y caballeros. Aficionados al mundo. Este es el torneo mundial de cuartos de final de peso mediano de Ma. La multitud estalló y una mezcla de vítores ensordecedores y abucheos sacudió la arena. Esta pelea es a 3 asaltos en la división de peso mediano. Les presento a los que pelean desde la esquina azul. Buffer se giró hacia Darion Edwards y le hizo un gesto con su mano libre. Mide 1,85 metros. Peso oficial. 84 kilos. Con un récord profesional de 16 victorias y 4 derrotas, peleando desde Birmingham, Inglaterra. Representando a Inglaterra y Darion el asesino Edwards. La multitud inglesa estalló en apoyo, sus vítores estremecieron la arena. Darion levantó el puño, con expresión neutral, pero su lenguaje corporal delataba la tensión que persistía en sus movimientos. Deuce apenas le dio al ruido un segundo antes de volverse hacia Damon. Y su oponente, luchando desde la esquina roja. Incluso antes de que continuara, los abucheos empezaron a llover. Fuertes, despiadados, implacables. Damon simplemente se quedó allí parado, sin inmutarse. Mide 1,88 metros. Peso oficial. 84 kilos. Con un récord profesional invicto de 18 victorias y ninguna derrota. Pelea desde Limerick, Irlanda. Representa a Irlanda. La estrella emergente del MMA mundial. Damon de Running Cross. La reacción estuvo dividida. Los aficionados irlandeses corearon y los ingleses los abuchearon. Damon sonrió con suficiencia. Buffer bajó el micrófono y retrocedió mientras el árbitro llamaba a ambos al centro. Ya era hora. En el momento en que Deuce Buffer dio un paso atrás, los cánticos explotaron, una ola de insultos brutales y despiadados que solo podían provenir de una multitud inglesa. Pendejo. 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 Toda la arena estaba sincronizada, el sonido resonaba como un tambor de guerra. Damon permaneció inmóvil, impasible, pero los cánticos se hicieron más fuertes. ¿Quién coño eres tú? ¿Quién eres tú? Miles de voces se burlaron de él, cuestionando su lugar, su valor. Siéntate, Paddy. Siéntate, Paddy. Los fanáticos ingleses estaban en plena campaña y usaban todo para ponerlo nervioso. Damon no reaccionó. A medida que los cánticos de la multitud inglesa se hacían más fuertes, los comentaristas no podían ignorar la atmósfera dentro del estadio. Escuchen esto. Exclamó uno de ellos por encima del ruido. He estado entre multitudes desenfrenadas antes, pero este podría ser uno de los entornos más hostiles en los que Damon Cross haya entrado jamás. Es implacable, añadió el otro. Intentan meterse en su cabeza incluso antes de que empiece la pelea. Esto no es solo un apoyo a Darion Edwards, es una guerra psicológica en toda regla contra Damon. Saben lo que está en juego. Saben que Damon es la mayor amenaza en este torneo. Si Edwards logra dar la sorpresa, revolucionaría el mundo de las MMA. Y este público está haciendo todo lo posible para que así sea. Las cámaras enfocaron el mar de fanáticos ingleses, algunos ondeando banderas, otros haciendo gestos obscenos a Damon mientras cantaban sus brutales cánticos al unísono. Comportamiento propio del público inglés, dijo un comentarista entre risas. Han estado esperando este momento y se están asegurando de que Damon Cross lo escuche todo. Mientras los cánticos continuaban, el árbitro finalmente llamó a ambos peleadores al centro de la jaula. La energía en el recinto no disminuyó, pero era hora de que comenzara la pelea. Su oponente, Darion Edwards, sonrió con sorna, asintiendo levemente con la cabeza como si se alimentara de la energía. Esa era su estrategia. El público era su ar. Querían meterse en la cabeza de Damon, emocionarlo, hacerle perder la concentración. El árbitro indicó a ambos luchadores que avanzaran. Damon y Darion Edwards caminaron hacia el centro de la jaula, separados por centímetros. Los cánticos de la multitud aún resonaban, pero dentro de la jaula, solo estaban ellos dos y la voz del árbitro interrumpiendo el ruido. Muy bien, caballeros, comenzó el árbitro con tono firme y autoritario. Ambos conocen las reglas. Quiero una pelea limpia. Protéjanse en todo momento. Escuchen mis instrucciones en todo momento. Si les digo que paren, paren. ¿Entendido? Ambos peleadores asintieron levemente, sin romper nunca el contacto visual. Si quieren, tóquense los guantes, añadió el árbitro.
Continúen su saga en My Virtual Library Empire. Darion extendió su mano lentamente, sonriendo como si estuviera probando la paciencia de Damon. Damon no lo dudó, lo ignoró. Sin apretones de manos. Sin falsos respetos. La multitud abucheó más fuerte, pero a Damon no le importó. El árbitro, imperturbable, dio un paso atrás y levantó el brazo. ¿Listo? Damon respiró profundamente y sacudió los brazos. ¿Listo? Darion saltó sobre sus pies, con los ojos fijos en Damon. El árbitro bajó el brazo. Luchar. La energía en la arena era inaudita. El público inglés estaba alborotado, lanzando todos los insultos posibles a Damon Cross, intentando ahogarlo en ruido, quebrantar su confianza. Pero Damon permaneció frente a Darion Edwards, completamente imperturbable. Esto no era nuevo. No era presión. Era solo otra pelea. El árbitro miró a ambos peleadores. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Suena la campana. Darion Edwards salió disparado de su esquina. No dudó. No iba a dejar que Damon marcara el ritmo. Y no iba a perder el tiempo. Con toda la fuerza de la multitud detrás de él, Edwards se lanzó al aire, intentando aplicar un rodillazo volador sacado de un vídeo destacado. Fue rápido. Era peligroso. Fue una estupidez. Porque Damon lo vio venir. Antes de que la rodilla pudiera alcanzarlo, ¡boom! Damon lo recibió en el aire con un gancho de derecha brutal y quirúrgico. Fue cronometrado a la perfección. El cuerpo de Edwards se apagó instantáneamente, su impulso trabajó en su contra mientras colapsaba, girando violentamente hacia la lancia. Fuera de combate. No fue necesario ni un solo disparo más. La multitud se quedó congelada. El árbitro apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de entrar corriendo, dar por terminada la pelea y revisar a Edwards, que yacía inmóvil, con las extremidades rígidas por el brutal contraataque. La arena. Silencio. Los comentaristas perdieron la cabeza. ¿Qué demonios fue eso? Dios mío. Lo atrapó en pleno aire. Acabamos de ser presenciados por un final como ningún otro. Esto es increíble. Damon Cross interceptó un rodillazo volador de un solo puñetazo. Es una locura. La secuencia completa. 4 segundos. Un nuevo récord. Por primera vez esa noche, los fanáticos irlandeses rugieron en celebración. Una erupción ensordecedora de pura conmoción y orgullo. Pero con la misma rapidez, la multitud inglesa los inundó con una avalancha de abucheos. Fue ensordecedor. Un estadio entero de aficionados enfurecidos y atónitos que acababan de ver cómo su hombre era aniquilado en segundos. A Damon no le importó ni un comino. Dejó que los abucheos llovieran, pero en lugar de ignorarlos, los aceptó. Una sonrisa burlona tiró de sus labios mientras extendía los brazos, caminando alrededor de la jaula, asintiendo con la cabeza, desafiándolos a seguir adelante. Más fuerte. Adelante entonces. Se apoyó en la jaula, con un brazo extendido perezosamente sobre ella, como si nada le molestara. Se dio golpecitos en la muñeca como si mirara un reloj, burlándose de ellos. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que tenía? Señaló el lugar donde Edward seguía tendido, mientras los médicos corrían a revisarlo. Luego se encogió de hombros. Como si no fuera nada. Luego, con total falta de respeto, se sacudió las manos y sacudió la cabeza como si acabara de completar la tarea más fácil de su vida. La multitud. Furiosa. Abucheando más fuerte, maldiciendo, gritando. Damon. Disfrutó cada segundo. Se subió a la jaula y se sentó encima como un rey mirando hacia su reino, con los brazos todavía abiertos, disfrutando de su furia. Yo dirijo esta mierda ahora. En el momento en que Damon subió a la jaula, los oficiales se apresuraron a agarrarlo por las piernas y arrastrarlo hacia abajo antes de que las cosas empeoraran aún más. Él no se resistió. Pero no había terminado. Ni siquiera cerca. Tan pronto como sus pies tocaron la lona, una botella voló desde la multitud, dirigiéndose directamente hacia él. Damon apenas movió. Con una pequeña inclinación de cabeza, la botella pasó zumbando y se estrelló sin hacer daño contra la pared de la jaula. En lugar de reaccionar con enojo, Damon se rió. Ni una risa. Ni una sonrisa burlancia. Una risa plena, profunda e incontrolable. El tipo que lo hacía parecer como si estuviera pasando el mejor momento de su vida, parado en medio de un ejército enemigo, completamente intacto. Eso solo hizo que la multitud inglesa se enfureciera aún más. Los abucheos se intensificaron, le profirieron más insultos y el personal de seguridad se acercó a las barricadas. Más información en My Virtual Library Empire.
Damon volvió a caer dentro de la jaula, dejando que los oficiales lo apartaran, pero seguía sonriendo y sacudiendo la cabeza como si nada de esto le molestara en absoluto. El equipo de comentaristas estaba perdiendo el control. Esto es una locura. Damon Cross simplemente entró en territorio enemigo y se aseguró de que lo odiaran al salir. No creo que le importe. Míralo. Se les está riendo en la cara. La seguridad inundó la jaula mientras los funcionarios intentaban poner la situación bajo control. Pero no había forma de controlar ese momento. Damon se había robado el show y todos lo sabían. Con el rugido ensordecedor de la multitud, una mezcla de indignación, insultos y algún que otro objeto arrojado, estaba claro que anunciar el resultado dentro de la jaula sería una idiotez. Así que no lo hicieron. Los funcionarios ni siquiera lo intentaron. No había forma de que Damon levantara la mano frente a esta multitud inglesa sin que las cosas se intensificaran aún más. Víctor meneó la cabeza, permaneciendo de pie afuera de la jaula, con los brazos cruzados y los ojos fijos en Damon. Sabía que Damon era un comodín. Dejó que Damon fuera Damon. Pero esto no fue inteligente. Habría consecuencias. Uno de los funcionarios se acercó corriendo y le habló directamente a Víctor, con expresión seria. No podemos hacer el anuncio. Necesitamos sacarlo de aquí. Tú, el equipo y todos serán escoltados a la parte de atrás por seguridad. Víctor exhaló, frotándose la sien. Por supuesto. Damon no solo había ganado. Los había humillado. Ahora, los funcionarios estaban trabajando duro para evitar que esto se convirtiera en algo más grande. Víctor miró a Damon, que seguía sonriendo, todavía absorbiendo el caos como si fuera combustible para él. Con un suspiro, Víctor le hizo un gesto para que bajara. Vamos, chico. Es hora de irnos mientras aún podamos. Damon sonrió, pero siguió, dejando que los oficiales lo guiaran hacia la salida. En el momento en que salieron de la jaula, los abucheos solo se hicieron más fuertes. Botellas. Pasos. Incluso les lanzaron una bandera. Pero no importaba. Damon ya había ganado. En cuanto entraron a la parte trasera, la energía cambió. El rugido ensordecedor de la multitud aún vibraba a través de las paredes. Su indignación se negaba a apaciguarse. Incluso allí, entre bastidores, podían sentir su peso. Damon entró en la ducha, dejando que el agua caliente corriera por su espalda, su risa aún resonando en su cabeza. La forma en que se habían vuelto contra él, coreando, abucheando, lanzando cosas, todo era tan predecible. Presumidos cuando creían tener algo, furiosos cuando todo se desmoronaba. Nunca dejaba de divertirlo. Pero si estaba siendo honesto, ese knockout no fue exactamente lo que había planeado. ¿Esperaba que Darion cayera? Claro que sí. Había visto la oportunidad, había calculado el momento justo y había disparado en el momento justo. Pero él no esperaba eso. La forma en que el cuerpo de Darion se apagó en el aire, la forma en que se estrelló como una muñeca rota antes incluso de completar el rodillazo, fue diferente. Damon sonrió para sí mismo, sacudiendo la cabeza mientras se enjabonaba el pelo. Lee nuevos capítulos en My Virtual Library Empire. El knockout más rápido del torneo. Y ni siquiera había lanzado primero. Damon salió del vestuario con ropa limpia y relajado. La adrenalina de la pelea seguía ahí, pero la tensión en su cuerpo se había disipado bajo la ducha caliente. Pero en el momento en que puso un pie en el pasillo, notó que algo no andaba bien. Svetlana permaneció allí, con los brazos cruzados y el peso desplazado hacia un lado. No gritaba. Ni siquiera fruncía el ceño. Pero la energía que desprendía era diferente. Damon parpadeó, sorprendido. Nunca la había visto enfadada. ¿Molesta? Claro. ¿Bromeando? Claro. Pero esto era nuevo. Se acercó a ella con cautela. Oye, ¿qué pasa? Svetlana suspiró por la nariz y apretó la mandíbula antes de hablar. ¿Qué demonios hacías ahí fuera? Damon levantó una ceja. ¿Ganando? No, lo interrumpió ella con voz cortante. No te hagas el tonto. Ya sabes a qué me refiero. Damon ladeó la cabeza, confundido por un instante, hasta que lo entendió. La multitud. Las burlas. La botella de agua. Las risas. No exhaló, frotándose la nuca. Eso. Sí. Eso. Entrecerró los ojos. ¿Estás loco? Estabas provocando a un estadio lleno de aficionados furiosos. ¿Sabes lo estúpido que fue eso? Damon sonrió con suficiencia. Vamos, ¿qué iban a hacer? ¿Subirse a la jaula y pelear conmigo? Svetlana no se rió. Ni siquiera sonrió.
No, pero podrían haberse puesto violentos. Ya no eres un simple tipo en una pelea de gimnasio, Damon. Ahora eres un rostro. Eso significa que la gente no solo vitorea ni abuchea, sino que reacciona. Ya sabes lo apasionado que es este público. Podrías haber provocado un disturbio. Damon frunció el ceño levemente. Dudo que hubiera llegado tan lejos, ¿en serio? Lo desafió, acercándose. ¿No crees que algunos borrachos del público podrían haber decidido lanzar algo más que una botella de agua? ¿No crees que algún imbécil podría intentar algo fuera del estadio? Piénsalo, Damon. Él se quedó en silencio. Porque no estaba equivocada. Había sido imprudente. Simplemente no le había importado en ese momento. Fue divertidísimo ver cómo la multitud se deshacía cuando su hombre fue silenciado en segundos. Pero Svetlana no pensaba en su diversión. Pensaba en lo que pasó después. Después de que las cámaras se apagaran. Después de que la seguridad no vigilara cada rincón. Después de que él fuera simplemente Damon Cross saliendo de un estadio. Exhaló por la nariz, negando con la cabeza. Está bien. Te entiendo. Ella lo miró fijamente por un segundo, como para asegurarse de que realmente lo hacía. Luego exhaló, frotándose las sienes. Solo, no vuelvas a hacer eso, ¿de acuerdo? Damon sonrió con suficiencia. Sin promesas. Su mirada regresó al instante. Vale, rió entre dientes, levantando las manos. Seré más listo. Svetlana no parecía del todo convencida, pero suspiró y la tensión en sus hombros se alivió ligeramente. Bien. Pasó junto a él, empujándolo levemente al caminar. Ahora, salgamos de aquí antes de que armes un alboroto. Damon y Svetlana regresaron al equipo, el ruido de la arena todavía era apenas audible incluso detrás de las gruesas paredes del área detrás del escenario. La seguridad había sido extremadamente estricta escoltándolos, asegurándose de que ningún aficionado inglés demasiado entusiasta intentara algo. Damon, todavía divertido por el caos que había causado, soltó una risita. Vaya, se volvieron locos ahí fuera. Svetlana, sin embargo, seguía sin impresionarse. Sí, y casi lo empeoraste. Damon puso los ojos en blanco. Anda ya, ¿qué podrían hacer un par de fans enfadados? Svetlana lo fulminó con la mirada. Damon, te lo juro, antes de que pudiera terminar, entraron en la sala designada para el equipo. Víctor ya estaba esperando, con los brazos cruzados y negando con la cabeza con expresión divertida. Ah, llega el alborotador, dijo Víctor, alejándose de la pared. Toma, esto es para ti. Le entregó a Damon un papel cuidadosamente doblado. Damon lo tomó, confundido, y lo desdobló mientras examinaba el texto. Su expresión pasó de la curiosidad a la pura irritación. Aviso de sanción. Incitación a disturbios públicos. Multa de $10,000. Damon miró el papel con incredulidad, frunciendo el ceño al leer los detalles. $10,000, ¿por qué? Reírse. ¿Subirse a la jaula? Ni siquiera le dio la botella de agua. Víctor estaba de pie con los brazos cruzados, tan relajado como siempre. Bueno, técnicamente, incitando a la multitud. Damon se burló. ¿Incitación? ¿Qué? ¿Se suponía que debía disculparme por ganar? Víctor se rió entre dientes. No, pero quizá no reírme en sus caras habría ayudado. Svetlana, que seguía caminando junto a Damon, lo miró fijamente. Te lo dije. Damon la ignoró y volvió a mirar a Víctor. Esto es ridículo. Nadie salió herido, nadie irrumpió en la jaula, y yo hice mi trabajo. Volvió a levantar el papel. ¿Y por qué demonios son 10,000? Víctor se encogió de hombros. Porque pueden. Damon exhaló bruscamente, negando con la cabeza. ¿Y si no pago? Víctor sonrió con sorna. Entonces a mí también me multan, lo que significa que te lo descontaré de tu próximo sueldo como impuesto a la estupidez. Damon lo miró con cara seria. Eres rico. Ni siquiera necesitas representarme. Víctor sonrió. No. Pero disfruto viéndote sufrir. Svetlana suspiró, frotándose las sienes. Te das cuenta de que la próxima vez no te multarán sin más, ¿verdad? ¿Y si te suspenden? ¿Y si te descuentan el sueldo? Damon resopló, pero sabía que tenía razón. Aún así, no iba a dejar que eso le arruinara el humor. Le sonrió con suficiencia. Vale. La próxima vez, me reiré antes de que me tiren algo. El día siguiente llegó sin mayores inconvenientes, pero los medios de comunicación del mundo entero ya se habían hecho eco del caos de la noche anterior.
Los titulares inundaron cada plataforma, artículos, podcasts, programas deportivos y redes sociales que analizaban el knockout de Damon, sus payasadas y las consecuencias que siguieron. Pero tan pronto como Damon abandonó el lugar, el foco comenzó a cambiar. Aún quedaban luchas por librar y el mundo avanzaba rápidamente. El torneo no se detuvo. Se llevaron a cabo los 2 partidos restantes de cuartos de final y, por un breve momento, los fanáticos se olvidaron de Damon. Rusia aseguró su lugar en las semifinales cuando su luchador de peso ligero, el actual campeón de peso ligero de la UFA, dominó a su oponente. Su actuación fue metódica, calculada, peleó como un campeón, dejando claro por qué ostentaba el oro en la mayor promoción de MAG del mundo. Y en el evento principal, Inglaterra consiguió una victoria muy necesaria. Tras la desgarradora derrota de Darion Edwards, la afición inglesa tuvo la oportunidad de celebrar de nuevo cuando su peso pesado se alzó con la victoria, enviando a su último representante a las semifinales. El estadio estalló en cánticos, disipando parte de la amargura previa. A medida que avanzaba la noche, los fanáticos regresaron a sus casas todavía entusiasmados por el evento. Algunos revivieron las peleas, analizando cada momento, cada intercambio, cada victoria y derrota. Otros ahogaron su frustración en discusiones en línea, debatiendo los resultados, poniendo excusas o celebrando victorias ganadas con esfuerzo. Pero muchos, especialmente aquellos que se tomaron las payasadas de Damon Cross como algo personal, no habían terminado. Ellos esperaron. Continuaban actualizando sus feeds, esperando el titular inevitable, la noticia de último momento que confirmaría que su enojo estaba justificado. Algo como: última hora. El luchador Damon Cross fue atacado tras provocar a la multitud. O peor aún, Damon Cross hospitalizado tras agresión en Inglaterra. Pero no llegó nada. Ni un solo infieme. No hay enfrentamientos entre fans, ni arrebatos violentos, ni historias de Damon siendo atacado en la calle. No era como si no hubiera sucedido antes. Los deportes tenían una larga historia de aficionados apasionados que llevaban las cosas al extremo. Las rivalidades entre equipos habían provocado peleas, disturbios e incluso muertes. No era extraño que un deportista, especialmente uno tan provocador como Damon, fuera objeto de ataques. Sin embargo, a pesar de la abrumadora hostilidad en la arena, a pesar de cómo se rió en la cara de los fanáticos ingleses, salió ileso. Para algunos, fue decepcionante. Para otros, confuso. ¿Por qué nadie lo había intentado? ¿Por qué se le había permitido al hombre que se burlaba de ellos en su propio país andar libremente? Tal vez fue porque, en el fondo, incluso los fanáticos más amargados sabían la verdad. Damon Cross no era un luchador más. No era solo un bocazas ni un troll buscando atención. Él era peligroso. Y había una diferencia entre abuchearlo desde las gradas y enfrentarse a él en la vida real. Porque por mucho que odiaran admitirlo y no estaban seguros de si serían ellos los que se marcharían si lo hicieran. Durante años, se debatió si los luchadores profesionales tendrían la misma reputación en una pelea callejera. Las discusiones inundaron foros, podcasts y conversaciones informales. En una pelea callejera no hay reglas. Decían, como si eso solo equilibrara la balanza. Como si un luchador profesional, alguien entrenado para desmantelar a un oponente de la forma más eficiente posible, de repente olvidara cómo lastimar a alguien solo porque no había un árbitro presente. La verdadera pregunta que la gente debería haberse hecho no era: ¿puede un tipo sin entrenamiento vencer a un luchador profesional en una pelea callejera? La pregunta era: ¿quién ganaría, un tipo normal peleando sucio o un peleador de clase mundial peleando sucio? Eso ni siquiera fue un debate. Un luchador como Damon Cross no era solo un guerrero de gimnasio que entrenaba para el deporte. Había participado en peleas reales, brutales, tanto dentro como fuera de la jaula. No necesitaba un árbitro que le dijera cuándo golpear, cuándo aferrarse, cuándo ir a por todas. De hecho, un luchador de talla mundial sin reglas era mucho más peligroso. Lo cierto era que no había reglas para sobrevivir. Y en ese tipo de juego, ¿quién tenía más probabilidades? ¿El tipo que peleó en peleas callejeras impulsado por coraje líquido? ¿O el hombre que se había entrenado durante años para diseccionar el movimiento humano, encontrar debilidades y explotarlas en segundos? Cualquiera que realmente lo hubiera pensado ya sabía la respuesta. Reacciones en redes sociales a la controversia de Damon Cross. @KarenMomoz4. El comportamiento de Damon Cross es absolutamente repugnante. Sus acciones imprudentes podrían haber provocado disturbios o heridos a personas inocentes. Los atletas deberían dar ejemplo, no incitar a la violencia. Que lo retiren del torneo inmediatamente.
@Majustice Warrior. No se trata de pelear, se trata de responsabilidad. Damon Cross se burló y provocó a toda una multitud en su propia casa. ¿Y si un aficionado se viera involucrado en una pelea? ¿Y si la seguridad no hubiera bastado para contener el caos? Su ego podría haber puesto a gente inocente en grave peligro. @UkmaForever. Imagina sentirte tan inseguro que, después de ganar, aún necesitas burlarte del público para sentirte superior. Damon Cross es un niño en un deporte de hombres. Inglaterra merecía algo mejor que ese espectáculo. @ConcernedCitizen23. Seamos claros. Damon Cross no solo le faltó el respeto a su oponente, sino a todo un país. ¿Y para qué? ¿Para alimentar su ego? Ha habido muertes por violencia deportiva. Jugó con fuego, y si hubiera pasado algo, habría sido su responsabilidad. @FireFightOnly. Soy fan de Damon Cross, pero esto fue decepcionante. Los campeones ganan con clase, no le echan leña al fuego. Consiguió su victoria, pero ¿a qué precio? Así no se construye un legado, así se arruina. @SportsEthicsPanel. Si cualquier otro atleta de cualquier otro deporte actuara como Damon Cross, sería suspendido, multado y condenado públicamente. ¿Por qué se le perdona? Que no haya ocurrido nada grave esta vez no significa que sus acciones fueran aceptables. @MaAnalyst101. No se trata de ser duro, se trata de ser inteligente. Damon Cross aprovechó una situación peligrosa. Si estallaban disturbios, si los aficionados salían lastimados, no solo estaría en juego su reputación. Sería todo el deporte de la Smile que sufriría las consecuencias. @TrueCombatPurist. No me importa lo bueno que sea Damon Cross. Un luchador sin autocontrol es un lastre. El torneo debería reconsiderar dejarlo continuar. La reacción fue real. Aunque algunos aficionados lo defendieron, otros no fueron tan comprensivos. La conversación ya no giraba solo en torno a sus habilidades de combate. Se trataba de si Damon Cross representaba un problema para el deporte. Reacciones en redes sociales de los fans y seguidores de Damon Cross. A pesar de las críticas, la afición de Damon no cedía. De hecho, redoblaban sus esfuerzos, defendiéndolo sin descanso. Para ellos, esto no era una crisis moral, sino una pelea más donde su hombre hizo lo de siempre. Ganar. @Crossera4Live. Lloran por las burlas del público. Jajaja, Damon ganó, hizo lo que debía hacer. Si la afición británica no lo soporta, deberían haberle dicho a su amigo Darion que peleara mejor. @Marealis. A ver si lo entiendo bien y el mismo público que lo insultó y lo criticó toda la semana de la pelea de repente quiere hacerse la víctima. ¡Qué tontería! Damon les dio la misma energía que ellos. @UnDefeatedCross. ¿Qué hizo mal exactamente? Celebró después de noquear a un tipo. Eso es todo. Algunos de ustedes actúan como si hubiera quemado la bandera inglesa o algo así. Si están heridos, váyanse a llorar a otro lado. @CasualStayMad. Imagina ver a un hombre ser brutalmente noqueado en segundos y enojarte aún más con el ganador por celebrar. Los aficionados del Reino Unido le faltaron el respeto durante toda la pelea, pero cuando él responde, ¿ahora es irresponsable? Hipocresía en su máxima expresión. @LetefightersFight. Damon hizo lo que cualquier boxeador haría. Se alimentó del público. ¿Lo abuchearon? Les dio motivos para abuchearlos de verdad. Así son los deportes de combate, maduren. @CrossBlessed. Están todos enojados porque Damon no se inclinó ni se hizo el humilde tras dejar inconsciente a un tipo. ¿Dónde estaba toda esa energía cuando los fans del Reino Unido le tiraban mierda antes de la pelea? Es curioso cómo la gente cambia de actitud cuando su rival pierde. @SavageMindset. Hermano, esta gente preocupada debería dejar de actuar como si Damon estuviera ahí fuera peleando con los fans. El tipo recibió un knockout y se divirtió. Eso es todo. Si los fans del Reino Unido se enojaron tanto por eso, tal vez su hombre debería haber peleado en lugar de lanzarse a golpear. @Maotakes. Estos periodistas y falsos moralistas siempre intentan actuar como si los luchadores tuvieran que ser santos. A nadie le importa. Este es un deporte sangriento. Si no soportas un poco de espectacularidad, quizá las manos sean para ti. Tu próximo capítulo está en My Virtual Library Empire. @TeamCrossera. Nadie habla de cómo abucheaban el himno irlandés, de cómo lo insultaban incluso antes de que empezara la pelea. Pero en cuanto gana y celebra, de repente se vuelve un sinvergüenza. Lárgate de aquí con eso. Damon estaba sentado en la sala de estar del hotel, reclinado en el sofá y mirando distraídamente su teléfono.
Sus redes sociales seguían inundadas de publicaciones sobre su pelea, su celebración y, por supuesto, la controversia que la rodeó. Algunos lo defendían, otros lo condenaban, pero nada de eso importaba en ese momento. Explora nuevos mundos en My Virtual Library Empire. Lo que importaba era la reunión a la que estaba a punto de asistir. Exhaló y arrojó el teléfono sobre la mesa. La multa era un problema, no porque no pudiera pagarla, sino por lo que representaba. Una advertencia. Una correa. Una forma en que los funcionarios intentan mantenerlo bajo control. Víctor llegaba tarde, pero a Damon no le sorprendió. El hombre nunca se apresuraba a menos que fuera absolutamente necesario. Cuando por fin se abrió la puerta, Víctor entró, con la misma indiferencia de siempre. Le hizo un gesto a Damon con la cabeza antes de sentarse frente a él. ¿Estás listo?, preguntó Víctor, cruzando una pierna sobre la otra. Damon se encogió de hombros. Esto no va a ser un debate de verdad. Ya han decidido lo que quieren hacer. Víctor sonrió con suficiencia. Quizás. Pero eso no significa que vayamos a darnos por vencidos. 10.000 es demasiado para lo que pasó. Hablaremos, a ver si están dispuestos a reducirlo. Damon se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Y si no lo hacen? La sonrisa de Víctor no se desvaneció. Entonces contraatacamos con más fuerza. Damon rió entre dientes. ¿Esa es tu forma de decir que amenazaremos con marcharnos? Víctor ladeó la cabeza. Digamos que, te necesitan más que tú a ellos. Y lo saben. Damon exhaló y se puso de pie. Muy bien, terminemos con esto. Con eso, abandonaron el hotel, rumbo a una reunión que decidiría si las acciones de Damon le costarían caro, o si su creciente poder en el deporte era suficiente para doblar las reglas a su favor. En cuanto entraron a la sala de reuniones, quedó claro que los funcionarios no estaban del todo seguros de cómo tratar a Damon Cross. La tensión en el ambiente no se debía solo a la multa, sino al control. Damon se recostó en su silla, con los brazos cruzados, mientras Víctor se sentaba a su lado, completamente cómodo. Frente a ellos, un panel de oficiales y ejecutivos del torneo, algunos con expresión seria, otros indiferentes. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con traje que claramente quería sonar autoritario, se inclinó hacia adelante. Vayamos al grano. El comportamiento después de su pelea, burlándose del público y aumentando la tensión, fue imprudente. Podría haber tenido graves consecuencias. Por eso la multa es de 10.000. Damon apenas reaccionó. Víctor, en cambio, soltó una breve risita. Vamos, dijo Víctor, negando con la cabeza. Seamos realistas. No lo multas porque te importe la seguridad del público. Lo multas porque te pareció mal. El hombre frunció el ceño. Eso no es, lo interrumpió Víctor, con tono tranquilo pero firme. Mira, lo entiendo. La imagen no era muy buena. Pero no fijamos que no necesitas a Damon en este torneo. Es uno de los nombres más importantes aquí, y si gana, el valor de este evento se dispara. Si pierde, será aún más importante. Sea como sea, ganas. Algunos funcionarios intercambiaron miradas. Sabían que Víctor tenía razón. Otra persona habló, esta vez una mujer mayor que parecía más mesurada. Independientemente de su estrellato, las reglas son las reglas. Tenemos que mantener el orden, o si no, todos los luchadores empezarán a portarse mal. Víctor asintió. Bien. ¿Pero 10.000? Eso es excesivo. Seamos razonables. El silencio llenó la sala mientras los funcionarios deliberaban entre ellos. Damon estaba sentado en una silla, con los brazos cruzados y las gafas de sol puestas a pesar de estar en un espacio cerrado. Víctor estaba a su lado, recostado en su asiento, con su habitual actitud relajada ligeramente tensa. La conversación comenzó como Damon esperaba. Formalidades, un recordatorio de la importancia del profesionalismo, una mención de cómo el control de multitudes era una responsabilidad compartida entre los luchadores y la organización. Luego vino el verdadero problema. La multa asciende a $10.000, declaró uno de los oficiales, consultando sus notas. Sin embargo, dada su posición en este torneo y su innegable atractivo como luchador, estamos abiertos a negociar una solución que beneficie a todas las partes involucradas. Víctor se inclinó hacia adelante de inmediato. ¿Una resolución, eh? ¿Te refieres a que, además de obligar al señor Cross a pagar una multa ridícula por reaccionar ante una multitud que le lanzaba insultos? Su voz era tranquila. Quiero saber qué parte de eso fue culpa suya.
Los funcionarios intercambiaron miradas antes de que uno de ellos, el de mayor edad del grupo, juntara las manos y hablara. Entendemos la situación. Sin embargo, desde una perspectiva comercial, este torneo busca mostrar el talento global promoviendo la deportividad y la unidad. Sus acciones, señor Cross, si bien comprensibles en el calor del momento, no lo reflejaron. Damon exhaló por la nariz, sacudiendo ligeramente la cabeza. No iba a discutir, era inútil. No estaban allí buscando la verdad. Estaban allí para encontrar una manera de proteger su imagen y, al mismo tiempo, mantenerlo en el torneo. ¿Y entonces qué pasa?, preguntó Víctor. El alto funcionario asintió. Estamos dispuestos a reducir, o incluso anular, la multa por completo, con una condición. Víctor se burló, sabiendo ya que sería una tontería. Cuéntamelo. El árbitro se aclaró la garganta. Después de su próxima pelea, en su discurso posterior, le pedimos que ofrezca una disculpa pública al público. Una declaración en la que reconozca que sus acciones no estuvieron en el espíritu de la competencia y que se arrepienta de cualquier provocación involuntaria. Víctor apretó la mandíbula. Tamborileó con los dedos sobre la mesa mientras se reclinaba, negando con la cabeza. A ver si lo entiendo, dijo. ¿Quieres que Damon Cross, uno de los luchadores más dominantes de este maldito torneo, se disculpe con un público al que no provocó? ¿Por qué? Por reírse. ¿Hablas en serio? El árbitro no se inmutó. Creemos que contribuiría enormemente a reducir la tensión con la afición inglesa y sentaría un precedente para futuros torneos internacionales. A Víctor se le agotó la paciencia. ¿Quieres que dé ejemplo? ¿Para quién? ¿Para los mismos aficionados que le hacían gestos obscenos antes de que empezara la pelea? ¿Los mismos que le gritaban insultos mientras los árbitros lo revisaban? ¿Para esa multitud? Uno de los otros funcionarios, un hombre más joven que había permanecido prácticamente en silencio hasta ahora, finalmente habló, intentando parecer razonable. Señor STL, no se trata de justicia, sino de imagen. Tenemos un evento mundial que gestionar. Si lo dejamos pasar, daremos una impresión equivocada. Víctor lo interrumpió con un tono mesurado pero firme. ¿Impresión equivocada? Hablemos de impresiones un segundo. Señaló a Damon. Tienes a uno de los peleadores más cotizados de este torneo, un hombre que acaba de lograr un knockout récord, limpio, sin controversias ni juego sucio. Y tu preocupación no es cómo aprovechar ese impulso, sino cómo sancionarlo por reaccionar a la hostilidad dirigida hacia él antes, durante y después de la pelea. Dejó que las palabras se asentaran un momento antes de continuar. Su torneo está en su fase inaugural. Necesitan credibilidad, y luchadores como Damon la aportan. Sin embargo, en lugar de centrarse en el panorama general, en asegurar que este siga siendo un escaparate mundial de talento de élite, buscan reprender públicamente a uno de sus activos más valiosos por una situación que, francamente, debería haberse evitado gracias a sus medidas de seguridad. En todo caso, el debate debería centrarse en mejorar la gestión del evento, no en forzar una estrategia publicitaria innecesaria. La mirada de Víctor permaneció fija en los oficiales, con una expresión firme. Entonces, díganme, ¿de verdad quieren difundir esta historia? ¿Que un luchador que tuvo un desempeño impecable en la competencia debería ser disciplinado porque al público no le gustó el resultado? Los funcionarios permanecieron en silencio. Por primera vez desde que empezó la reunión, Damon por fin habló. Su voz era tranquila, pero sus palabras hicieron que Víctor girara la cabeza en estado de shock. Lo haré. Salieron del edificio. Víctor, siempre un hombre de negocios, mantuvo una expresión neutral, pero su mente iba a 1000 por hora. Algo no cuadraba. ¿Por qué carajos había aceptado Damon eso? Víctor había lidiado con suficientes ejecutivos, gerentes y fanfarrones en su vida como para reconocer cuando alguien no tenía poder real. Esos funcionarios no estaban forzando nada. El hecho de que esta reunión se llevara a cabo significaba que estaban fanfarroneando desde el principio. Si realmente tuvieran la autoridad para castigar severamente a Damon, lo habrían hecho sin más. No se trataba de disciplina. Se trataba de marketing. Querían extender la controversia para promocionarla, mantener a los medios entusiasmados y asegurarse de que todos sintonizaran la próxima pelea de Damon. ¿Y qué acababa de hacer Damon? Les había dado exactamente lo que querían. Una estrella de alto perfil. Un arco de redención artificial. Una disculpa de uno de los nombres más prometedores del deporte. Víctor miró a Damon al llegar al coche. ¿Y cuál es tu plan? Porque no soy tan tonto como para creer que de verdad te vas a disculpar.
Damon sonrió con suficiencia, deslizándose en el asiento del copiloto con la misma facilidad que en la jaula. Dejó la pregunta en el aire un segundo antes de responder finalmente. ¿Sabes? Dijo, ajustándose la gorra, tengo que decir, Giver, ya entiendo por qué lo admiraba tanto cuando empezaba. A ese hombre no le importaba nada. Hacía lo que quería. Y por su estatus, la gente lo dejaba. Víctor arrancó el coche, esperando la verdadera respuesta. ¿Y? La sonrisa de Damon se ensanchó, su tono era casual, casi divertido. Puede que diga que quiero ser así, pero no quiero ser como él. Quiero ser más grande que eso. Fue imprudente. Seré calculador. Víctor exhaló, negando con la cabeza. Así que no te disculpas. Damon miró por la ventana mientras entraban en la carretera, en voz baja, casi riendo. No. Pero creen que sí. Y eso es lo divertido. Más tarde ese mismo día, los medios de comunicación estallaron nuevamente. Se publicó un comunicado oficial que apareció en los titulares de páginas deportivas, foros de y redes sociales. Damon Cross emitirá disculpas públicas después de su próxima pelea. La frase fue estratégica. No un podría. No un considerando. Sino una confirmación total. Víctor no pudo evitar sonreír con sorna al ver los titulares. Se lo pasaron bomba. Si antes había alguna duda, esto la selló. No se trataba de deportividad ni de reglamento. Era una estrategia promocional. Una maniobra calculada para generar más visitas, más atención, más controversia. Y funcionó. Quienes ni siquiera se preocupaban por el torneo ahora tenían una razón para sintonizarlo. La idea de que un luchador dominante e invicto se viera obligado a humillarse era puro oro para el marketing. Las reacciones en Chipper fueron inmediatas y divisivas. @MadFireplay. Bien. Por fin, algo de responsabilidad en este deporte. Los luchadores deben respetar a sus oponentes y a la afición. Esto no es un circo. @CombatalCook. Puedes ser un gran luchador y aún así tener clase. Cross es un atleta fenomenal, pero necesita aprender humildad. Este es un paso en la dirección correcta. @SportsCentral. Última hora. Damon Cross se disculpará formalmente después de su próxima pelea. ¿Qué opinan? @RealFightWay. Totalmente merecido. Los atletas deben dar ejemplo. @Crossera4Live. ¿Por qué se disculpa? ¿Por ganar demasiado rápido? @UzaInsider. No voy a mentir, no creo que realmente lo haga, jajaja. Los fanáticos de Crossera y los incondicionales de Ma. @CrossNation. ¿Damon Cross se disculpa? Sí, y los cerdos van a empezar a volar. @Matrone. Si crees que habla en serio sobre esto, nunca has visto una pelea de Damon Cross antes. @Knockoutking. Que crean que pueden obligar a Damon a disculparse es divertidísimo. Es más, está a punto de empeorar las cosas. @Bloodsportanalyst. Acaban de convertir esto en un drama de nivel güey, estoy aquí para ello. Los trolls y los teóricos de la conspiración. @DamonCrossater99. Si Cross realmente tuviera respeto por el deporte, renunciaría a su lugar en el torneo y regresaría a la UFA, donde pertenece. @UFAConspiracy. ¿De verdad no ven la jugada? Esto es solo la organización intentando sacarle visitas. Nada de esto es real. @McGregorClone69. ¿Qué pasa si sale y se disculpa, y luego noquea al siguiente tipo en 5 segundos? La discusión trascendió los círculos habituales de Ma. Los analistas debatieron sobre la integridad del deporte. Los exluchadores opinaron sobre la justicia del castigo. Incluso los principales medios de comunicación recogieron la historia, aprovechando el discurso actual sobre el profesionalismo en los deportes de combate. Y luego, estaban los fieles de Crossera, los fanáticos acérrimos que no tenían ningún interés en ver a Damon disculparse por nada. Pero luego hubo otros, a quienes realmente no les gustó la idea de que Damon se disculpara. Para ellos, no fue solo un mal movimiento, fue una debilidad. Manténgase conectado a través de My Virtual Library Empire. Los detractores más acérrimos. @RealMarFansOnly. Así que este es el tipo que todos promocionaban. Se está rindiendo porque algunos ejecutivos se lo dijeron. Pensaban que era diferente. @AlpaCombatMindset. Damon Cross era él hasta hoy. Si te disculpas con un público que te abucheó por ganar, eres un cobarde. @KnockoutOrNothing. Prefiero verlo aceptar la descalificación antes que arrodillarse. Es vergonzoso. @NoRespectClub. Un verdadero luchador no pide perdón. Supongo que no es tan frío como pensábamos. Algunos incluso empezaron a hacer bromas, convirtiendo todo el asunto en un meme.
@ChirperMaedits publicó una imagen retocada con Photoshop de Damon con un traje con el texto: lamento profundamente mis acciones y me esforzaré por ser un mejor modelo a seguir en el futuro. @JustBlackFan compartió un clip de la última pelea de Damon con el título: mi hermano pasó de ser rapper a representante de servicio al cliente igual euro. Estaba claro. La gente quería violencia, no diplomacia. Y algunos fanáticos realmente se sintieron traicionados. Habían apoyado a Damon porque no era como los demás. Si bien Damon no había estado en ninguna controversia real y no era un hablador de mierda de primer nivel, era un luchador muy bueno y entretenido, uno de los mejores para ver. Entonces verlo aceptar una disculpa, se sintió como su primera L, pero así como generó controversia, también alimentó la anticipación. La gente estaba preparada para el evento. Querían ver la pelea. Y querían ver qué pasaría después de la pelea. Los enfrentamientos ya estaban definidos. Rusia vs. Sudáfrica, Cuba vs. Irlanda, 2 peleas que determinarían a los finalistas. Pero de todos los nombres que quedaban en el torneo, un luchador destacó: Anton Malikin. Un nombre que tuvo peso no solo en Rusia sino en toda Asia. A diferencia de los demás luchadores de este torneo, que habían dominado sus divisiones en sus respectivas promociones, Malikin había hecho algo inaudito. No solo ganó un campeonato. No se limitó a convertirse en un doble campeón como lo hizo Colin Guiver en UFA. No, Malikin tenía 3 títulos simultáneamente en uno campeón, haciendo historia como pocos lo habían hecho. Un triple campeón. Un luchador que había demostrado una y otra vez que las categorías de peso no significaban nada para él. Un hombre cuyo poder, habilidad y ritmo implacable habían hecho que algunos de los luchadores más duros del mundo se derrumbaran bajo su presión. Ahora, él estaba aquí en el torneo mundial de MA, y estaba luchando para agregar otro galardón a su ya loca carrera. Y frente a él estaba The Cruz de Plessis. Un ex campeón de la UFA. Un hombre que los fanáticos sudafricanos creían que era su mayor esperanza en MA. Un luchador con cardio para días, un mentón de hierro y una voluntad incansable de ganar. Esto no fue solo una pelea. Esta fue una guerra entre 2 monstruos. En el papel, las probabilidades estaban en contra del DPP. Su oponente, Anton Malikin, no era solo un campeón, era el campeón. Un monstruo con 3 coronas que había arrasado en todas las divisiones en las que participó. El gran dominio que demostró en 1-0 campeón hizo que la gente se preguntara por qué no estaba ya en UFA. Contra un hombre así, ¿qué posibilidades tenía el DPP? Los fanáticos no fueron amables en su evaluación. El DPP se encamina hacia una masacre. Malikin simplemente tiene una constitución diferente. Esto ni siquiera es una pelea. Es una ejecución pública. Malikin lo va a pasear con el perro, luego seguirá adelante y se enfrentará a Damon en la final. No era que DPP no fuera respetado. Era un ex campeón de la UFA, un luchador duro con un ritmo y una resistencia implacables. Pero al estar junto a Malikin, la diferencia de aura era evidente. Uno era un guerrero completo. El otro, una fuerza de la naturaleza. Pero mientras los fanáticos esperaban una final entre Malikin y Damon, Damon tenía su propia montaña que escalar. Porque frente a él estaba Noah Rameiro. Una leyenda. Un atleta excepcional. Un hombre cuya fuerza y explosividad desafiaron la lógica durante años. Claro, ya no estaba en su mejor momento. La versión más joven y hambrienta de Noah habría sido una pesadilla para cualquiera, incluido Damon. Pero incluso ahora, incluso en esta etapa de su carrera, Rameiro no era una pelea fácil. Su movimiento, potencia y resistencia seguían ahí. Quizás no era tan rápido como antes, quizás su tanque de gasolina no era tan ilimitado, pero seguía siendo un luchador de élite. Damon no sentía nada más que respeto por Noah Rameiro. Pero al mismo tiempo, no estaba entusiasmado con esta pelea. Damon no aceptaba los desafíos por el desafío, sino porque quería enfrentarse a la gente en su mejor momento. Prime vs. Prime. Eso era lo que importaba. No era cuestión de edad. El momento cumbre llegaba en momentos diferentes para cada luchador. Algunos alcanzaron su máximo potencial al principio de sus carreras, arrasando con todos hasta que sus cuerpos se descompusieron. Otros encontraron su ritmo más tarde, perfeccionando sus habilidades con los años, afinando sus armas hasta volverse indiscutibles. Damon lo había visto en carne propia. Luchadores que parecían imparables a los 20, pero se cansaban enseguida. Otros que no alcanzaron su máximo potencial hasta los 30 y dominaron mucho más allá de lo que la gente creía posible. Para él, las mejores victorias fueron contra luchadores en su mejor momento.
¿Acabando con leyendas después de su apogeo? No le parecía bien. ¿Seguía siendo peligroso Noah Rameiro? Sí. Descubre más contenido en My Virtual Library Empire. ¿Podría volver atrás en el tiempo por una pelea? Claro. ¿Pero era la misma fuerza que solía ser? No. Y eso es lo que frustró a Damon. La gente siempre tendría excusas. Si dominaba, decían. Bueno, Noah ya había pasado su mejor momento. Si la pelea hubiera estado reñida, dirían. Prime Noah lo habría matado. A ojos de los críticos, era una situación en la que todos perdían. Damon quería vencer a la mejor versión de un luchador. El que aún lo tenía todo. El que no había perdido ni un segundo. El que no necesitaba demostrar que aún lo tenía, porque ya lo sabía. Pero esa no era la realidad aquí. Damon exhaló, haciendo crujir sus nudillos. No importa. Firmó el contrato. Está en la lucha. Eso es todo lo que importa ahora. Sea o no excelente, Noah Rameiro estaba parado frente a él. Y Damon Cross se aseguraría de que no hubiera ninguna duda sobre el resultado. A medida que se acercaba el evento, la anticipación alcanzó un punto álgido. Las entradas ya se habían agotado y todas las discusiones sobre Ma giraban en torno a los próximos enfrentamientos. Las semifinales del torneo mundial de Ma finalmente llegaron. Durante semanas, los aficionados habían debatido, pronosticado y entusiasmado a los contendientes restantes. Ahora, era hora de ver quién ascendería y quién caería. El evento estuvo repleto de peleas, 8 peleas en total. 4 de ellos pertenecían a las semifinales del torneo, donde los mejores de cada país lucharían por asegurar su lugar en la final. Las otras 4 peleas fueron enfrentamientos fuera de torneo, diseñados para animar al público y mostrar el talento emergente. Una mezcla de prospectos locales y peleadores internacionales que buscan hacerse un nombre ante una audiencia global. Pero no se equivoquen, todos estaban aquí para las semifinales. Y en lo más alto del cartel había 2 peleas que tenían al mundo en vilo. DPP vs. Anton Malikin Rusia vs. Sudáfrica. El ex campeón de peso medio de la UFA contra el triple campeón de Uno Champ. Un choque brutal entre 2 luchadores de talla mundial con estilos totalmente opuestos. Damon Cross vs. Noah Rameiro Irlanda vs. Cuba. La pelea que atrajo muchísima atención, no solo por los nombres involucrados, sino por la narrativa. ¿Demostraría Damon que estaba listo para alcanzar la leyenda al derrotar a uno de los luchadores más dotados físicamente de la historia? ¿O acallaría Noah el entusiasmo y recordaría a todos que la experiencia y la determinación aún dominan el deporte? Y ni hablar de la disculpa prometida que tenía a los fans esperándola. Cuando finalmente llegó la noche, la energía en el aire era eléctrica. Tu próxima lectura está en My Virtual Library Empire. El pesaje ya había terminado. Los luchadores estaban concentrados. Y ahora, la arena estaba abarrotada. Agotado. Aficionados de todo el mundo habían volado para este evento, deseosos de presenciar el desarrollo de la historia. Algunos estaban allí por amor al deporte. Otros habían venido para ver si el luchador de su país triunfaría o fracasaría. Y también estaban los que simplemente querían formar parte del momento, decir que estaban allí. La atmósfera era una locura. Cada sección del recinto estaba repleta. Las banderas ondeaban con orgullo desde diferentes puntos de las gradas, representando a las naciones que aún seguían en el torneo. Los cánticos, las canciones, la expectación, era una tormenta a punto de estallar. Incluso en la sección VIP, algunas de las figuras más importantes de los deportes de combate y el entretenimiento ya habían ocupado sus asientos. Las cámaras ya habían captado a excampeones mundiales, estrellas de Hollywood, músicos y atletas de alto nivel. Todos querían ver qué sucedería esa noche. Entre bastidores, los luchadores se prepararon. Esta noche, 4 guerreros entrarían a la jaula, y solo 2 avanzarían a la final. No fue un evento más. Esto marcó un legado. Y ahora, era el momento de empezar. De vuelta en la zona privada de la arena, Damon estaba sentado en una banca, vendando sus manos mientras su equipo se movía a su alrededor. El ambiente estaba tenso, no por nervios, sino porque Víctor se había asegurado de que hubiera seguridad alrededor de su sección. No solo para Damon, sino también para Svetlana. Ella siempre estaba a su lado, y si las cosas se ponían feas esa noche, Víctor no iba a correr ningún riesgo. La gente era impredecible, y lo último que quería era que su hija se viera envuelta en alguna tontería. Damon no lo discutió. Sabía cómo se habían agravado las cosas tras la pelea contra Inglaterra.
Los medios se habían vuelto locos con sus narrativas, y el anuncio de la disculpa solo había echado más leña al fuego. Damon no tenía ninguna duda de que algunos fans todavía estaban amargados por lo que había sucedido la última vez. Víctor estaba a pocos metros de distancia, con los brazos cruzados, observándolo todo con esa expresión suya indescifrable. No le había preguntado a Damon por los detalles, no le había insistido en qué planeaba hacer exactamente después de la pelea. Pero lo sabía. Sabía que Damon no tenía intención de permanecer en esa jaula y humillarse ante nadie. Y por eso había tensión. No nerviosismo sino anticipación. Habían acordado reducir la multa de base de una disculpa, y ahora, Damon estaba a punto de tirar todo eso por la ventana. ¿Pero cómo? Eso es lo que Víctor no sabía. Svetlana estaba sentada cerca, revisando su teléfono, pero Damon podía ver cómo sus ojos se dirigían a él de vez en cuando. Ella también sabía que algo pasaba. Simplemente no sabía hasta dónde iba a llevarlo. Damon flexionó las manos, sintiendo la tensión de las vendas. Tommy había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo. Desde que Damon empezó a encargarse de su propio entrenamiento y a dejar claro quién estaba realmente al mando, Tommy se había distanciado. Pero todo cambió después de la reunión con los funcionarios. Ahora, el anciano estaba rondando, asegurándose de que Damon entendiera exactamente lo que se esperaba de él. Solo sube ahí, di las palabras y seguimos adelante. Es algo simple, muchacho, había dicho Tommy más de una vez, su voz impregnada de esa autoridad que le encantaba mostrar. Damon le había dejado hablar. Había dejado que Tommy se sintiera como si estuviera haciendo algo, como si tuviera el control. En un momento dado, Tommy incluso le había entregado una hoja de papel, una declaración cuidadosamente redactada, sin duda escrita con aportes de los funcionarios y algún experto en relaciones públicas. Damon lo hojeó. Fue una mierda. Todo parecía indicar que estaba pidiendo perdón, como si admitiera que estaba equivocado, como si fuera un tonto imprudente que había cometido un error y ahora se arrastraba para ser aceptado nuevamente. Ni una sola palabra le pareció correcta. Pero no reaccionó. No se burló, no lo rompió delante de Tommy como quería. En cambio, asintió, dobló el papel y se lo metió en el bolsillo. Sí, me disculparé, dijo simplemente. Tommy lo miró un instante, como si intentara calibrar su sinceridad. Damon mantuvo una expresión neutral, impenetrable. Bien, dijo finalmente Tommy, satisfecho. Será bueno para tu imagen y calmará las cosas. Lo mejor para todos. Damon no respondió, solo asintió levemente. Pero por dentro, él ya estaba planeando cómo iba a darle la vuelta a todo esto. No estaba dispuesto a dejar que ellos dictaran la narrativa. Si querían una disculpa, la iban a recibir. Damon se reclinó en su silla, estirando los brazos mientras se preparaba para ver cómo se desarrollaban los demás partidos. Su pelea fue el evento principal. Otra vez. No hacía falta ser un genio para ver lo que estaba pasando. Los funcionarios no solo lo castigaban con una multa, sino que lo utilizaban. Toda esa charla sobre controversia, disculpas y arreglar las cosas, era solo otra forma de promocionar el evento. Cuanto más se hablaba de Damon Cross, más entradas se vendían y más gente lo seguía. Fue un movimiento de negocios, simple y llanamente. Damon sonrió. A él no le importó. Al final, podían distorsionar las narrativas, generar controversias e impulsar la agenda que quisieran. Pero y una vez que se cerrara esa puerta, él controlaba la historia. Víctor se sentó a su lado, con los brazos cruzados, mientras observaba la pantalla. No era tonto, él también sabía exactamente lo que estaba pasando. A este sí que le sacaron el jugo, ¿eh? Murmuró Víctor, negando con la cabeza. Damon dio un sorbo a su botella de agua, sin apartar la vista de la pantalla. Sí. Pero funciona. Consiguen visitas, me pagan y puedo hacer lo que quiera cuando tengo el micrófono en las manos. Víctor sonrió con suficiencia. Así que todavía no me dices qué vas a decir. Damon sonrió. No. Víctor suspiró, pero no insistió. Conocía a Damon lo suficiente como para confiar en él. Tommy, por otro lado, caminaba a unos cuantos metros de distancia, probablemente todavía estresado por si Damon realmente llevaría a cabo su disculpa prevista. Damon casi se rió. Ya lo descubriría pronto. Por ahora, sin embargo, Damon se relajó. Aún tenía tiempo antes de la huelga. Vería las peleas, vería quién ganaba y disfrutaría del caos que lo llevaría a la suya. Después de todo, esta noche no se trataba solo de pelear. Se trataba de tomar el control. Comenzó la segunda ronda y el DPP sabía que estaba en problemas.
Entonces Malikin no solo era fuerte, sino también asfixiante. Cada intercambio parecía como si lo arrastraran a aguas profundas, y sin importar lo que hiciera, no podía detener el ritmo implacable del ruso. Sonó la campana y Malikin no perdió tiempo. Avanzó de inmediato, fintó un jab antes de bajar el nivel y buscar otro derribo. DPP se desparramó, plantando sus manos y tratando de clavar sus caderas, pero Malikin ya lo había sujetado por la cintura. Con un repentino estallido de poder, Malikin levantó a DPP del suelo y lo arrojó contra la lancia. Toda la jaula se estremeció por el impacto. La multitud rugió cuando Malikin estableció el control total, con su enorme cuerpo presionando hacia abajo, asfixiando como una manta de plomo. Malikin es un auténtico monstruo, gritó un comentarista. DPP no tuvo tiempo de reaccionar. El campeón ruso tiene el control de la pelea. DPP apretó los dientes. No era la primera vez que lo derribaban, pero esto era diferente. No se enfrentaba a un luchador cualquiera, se enfrentaba a un maldito tanque. Malikin se puso en pie y empezó a lanzar bombas. Martillos, codazos, puñetazos cortos. No se trataba de velocidad, sino de presión. Cada disparo estaba calculado, cada golpe diseñado para doblegar a DPP, para hacerlo reaccionar, para obligarlo a cometer un error. DPP intentó enmarcar, empujando el pecho de Malikin para crear espacio, pero el ruso ya estaba 2 pasos por delante. Malikin agarró las piernas de DPP y lo arrastró hacia abajo. El DPP intenta levantarse, pero Malikin no lo deja. Exclamó el comentarista. La fiscalía sabía que no podía simplemente sobrevivir. Tenía que hacer algo, lo que fuera, antes de que Malikin lo ahogara por completo. En el momento en que Malikin cambió a posición avanzada, DPP explotó, una lucha desesperada, girando sus caderas, usando su velocidad para deslizarse hacia un lado y llegar a sus rodillas. Por un breve segundo, fue libre. Y entonces Malikin le agarró la espalda. La multitud se quedó sin aliento. DPP se tensó, sabiendo exactamente lo que se avecinaba. Malikin lo aplastó con sus ganchos, aplastándolo mientras aseguraba la posición. El antebrazo del ruso se deslizó bajo la barbilla de DPP, apretándose lentamente. «Esto es malo, esto es realmente malo», gritó un comentarista. DPP apretó la barbilla, luchando contra el estrangulamiento, pero Malikin no se apresuró. Apretó lo justo para forzar una reacción, luego se ajustó, presionando más fuerte, cortando el suministro de aire. DPP arañó el agarre de Malikin, agitándose, tratando de soltar el brazo. Malikin se flexionó. Los movimientos del DPP se desaceleraron. Luego se detuvo. El árbitro intervino, dándole una palmadita a Malikin en el hombro antes de soltarlo. Se acabó. DPP se desplomó en la lona mientras Malikin lo soltó, quedándose de pie sobre él con los brazos en alto en señal de victoria. La multitud estalló. Entonces Malikin acaba de ahogar a DPP. El fiscal se incorporó lentamente, sacudiendo la cabeza con frustración. Lo habían superado por completo. Malikin, el monstruo ruso, había dominado. El torneo tuvo su primer finalista. Perder siempre dolía. Nunca se sentía bien, pero perder sintiéndote completamente indefenso. Eso era lo peor de todo. DPP se sentó en el taburete, respirando con dificultad, su cuerpo todavía le dolía por la implacable presión que Malikin había ejercido sobre él. No fue solo que perdió, fue como perdió. Lo habían maltratado. Lo habían superado en fuerza. Lo habían agarrado con fuerza. Lo habían abrumado. No hubo ningún momento real en la pelea en el que él tuviera el control, ningún punto en el que sintiera que tenía la oportunidad de cambiar las cosas. Lo peor, ni siquiera fue falta de habilidad. DPP se había entrenado para esto. Se había preparado para la lucha, la presión, el físico. Pero en el momento en que Malikin lo atrapó, fue diferente. Nunca había sentido ese tipo de fuerza antes. Cuando intentaba trepar, era como moverse entre arenas movedizas. Cada vez que creía tener una abertura, Malikin la bloqueaba al instante. El hombre era un muro, un tanque, una fuerza de la naturaleza. El DPP apretó los puños. Odiaba ese sentimiento. Podía aceptar una pérdida. Pero no podía aceptar la impotencia. Miró al otro lado de la jaula y vio a Malikin, erguido, con los brazos en alto, disfrutando del momento. El ruso se lo había ganado. No había excusas. Pero eso no significa que al DPP le tuviera que gustar. Mientras los funcionarios lo ayudaban a levantarse, dirigió una última mirada hacia Malikin. Esto no había terminado. Él no olvidaría ese sentimiento.
¿Y si alguna vez tuviera la oportunidad nuevamente y no sería el mismo luchador la próxima vez? DPP exhaló con fuerza, estabilizándose mientras caminaba hacia Anton Malikin y le extendía la mano. El ruso lo miró por un momento antes de apretarlo firmemente y hacerle un gesto de respeto. No se intercambiaron palabras. No fue necesario. No se trataba de deportividad ni de humildad forzada, sino de reconocer la realidad. Anton fue el mejor esta noche. DPP no se hacía ilusiones. Sabía cómo funcionaba esto. En sus posiciones actuales, probablemente nunca conseguiría una revancha. Diferentes promociones. Diferentes caminos. Esa era la naturaleza del juego de lucha. Pero lo que también sabía, en el fondo, era que Rusia tenía una posibilidad muy real de ganar todo el torneo. En los últimos años, los luchadores rusos han ido tomando control de este deporte. Todas las categorías de peso tenían asesinos de esa región, y no eran solo luchadores, sino especialistas. Máquinas diseñadas para la destrucción. Malikin no era diferente. Si alguien apostara en el torneo, tendría que considerar a Rusia un serio contendiente para la división de peso mediano. ¿Y en serio? La fiscalía ni siquiera se enojó. Solo deseaba que no fuera a su costa. Con esto, salió de la jaula con la cabeza en alto. Perdió. Bien. Pero estaría condenado si permitiera que esa derrota lo definiera. Con Rusia asegurando oficialmente su lugar en la final, la mitad de la ecuación estaba completa. Ahora, el mundo volvió su atención hacia la siguiente pelea. Irlanda vs Cuba. Damon Cross contra Noel Rameiro. Uno de ellos avanzaría. Uno de ellos se enfrentaría al monstruo ruso en la final. La arena, todavía animada por la última pelea, se volvió aún más eléctrica. De todas las peleas que precedieron a esta era la que la gente estaba esperando. La fuerza imparable de Damon Cross contra el veterano de voluntad férrea de Noel Rameiro. Disfruta de capítulos exclusivos de My Virtual Library Empire. Una nueva era versus un nombre legendario. Y en cuestión de minutos llegaría el momento de descubrir quién realmente pertenecía a la final. Allá atrás, la tensión era alta, pero no era solo por la pelea que se avecinaba. Los productores y los equipos de seguridad se aseguraron de que todo estuviera perfectamente cerrado antes de que comenzara el siguiente partido. El incidente de la última pelea de Damon aún les rondaba la cabeza. Sabían que esta noche no sería diferente. En el momento en que Damon entró en esa arena, la multitud estallaba, ya sea en apoyo o en odio. Algunos de los funcionarios incluso estaban preocupados por las posibles reacciones de la multitud después de la pelea, considerando lo que Damon había acordado hacer, o al menos lo que pensaban que había acordado hacer. Pero Damon no estaba pensando en eso. En su vestuario acababa de terminar de calentar con su equipo. Sus golpes eran agudos. Su movimiento era limpio. Su enfoque era inquebrantable. No había nada más que decir. La pelea estaba a minutos de comenzar. Un miembro del personal del evento entró al vestuario con un portapapeles en la mano. Es la hora. No hubo palabras en vano. El equipo se levantó de inmediato y siguió al miembro del personal fuera de la habitación hacia el largo pasillo tenuemente iluminado que conducía al túnel. Esto ya era rutina para Damon. Los últimos momentos antes de entrar en la jaula. La respiración profunda antes del caos. Mientras caminaban, los ecos de la multitud rugiente afuera se filtraban en el pasillo, un recordatorio de que miles de personas estaban esperando que él pasara bajo las luces. Explora más en My Virtual Library Empire. Más adelante se podía oír la música de entrada de Noel Rameiro sonando a todo volumen en los altavoces. El peleador cubano ya se dirigía hacia la jaula. Damon encogió los hombros y exhaló por la nariz. Estaba listo. Pero entonces, Tommy Hughes, que había mantenido la distancia las últimas semanas, decidió ahora hablar. Escucha, muchacho, empezó Tommy, caminando junto a Damon, con una mezcla de urgencia y autoridad en su voz. Estas son las semifinales, esto es por Irlanda, así que no te hagas el tonto. Necesitamos esta victoria. ¿Me oyes? Damon no reaccionó, simplemente siguió caminando. Pero Tommy no había terminado. Y cuando la pelea termine, Damon exhaló bruscamente. Por supuesto. La disculpa. Tienes que asegurarte de hacerlo bien, continuó Tommy. Nada de esas tonterías. Simplemente sé respetuoso, no te compliques, y podremos superar esto. Irlanda te necesita, muchacho. Damon finalmente dejó de caminar. El equipo se detuvo con él. La primera nota del himno nacional irlandés sonó, resonando por el enorme estadio.
Pero en lugar de los habituales vítores respetuosos o incluso un silencio neutral, los abucheos ya habían comenzado. Y no fueron abucheos cualquiera. Fueron ruidosos. Implacables. Hostiles. La energía de la multitud había cambiado en el momento en que se anunció la pelea de Damon, y ahora, mientras su equipo se preparaba para salir, la tensión era palpable. Incluso antes de que salieran del túnel, los insultos resonaron en el pasillo. Damon se encontraba al frente, rebotando sobre sus pies ligeramente, girando sus muñecas, sintiendo las vibraciones del odio sacudir el suelo. Entonces, cuando finalmente salió al exterior, el ruido explotó. ¡Buh! El sonido era ensordecedor. Dondequiera que miraba, la gente gritaba, gesticulaba y maldecía su nombre. Algunos tenían el dedo medio en alto. Otros ondeaban banderas cubanas con agresividad. Algunos aficionados ingleses, particularmente cabreados, aún parecían irritados por la última pelea, gritando desde las gradas como animales salvajes. Él sonrió. Una sonrisa grande, amplia y sin complejos. Avanzó sin inmutarse en absoluto, incluso divertido por el gran nivel de vitriolo que le lanzaban. «Eres una desgracia, Cross», gritó alguien. «Maldito idiota, espero que Ramiro te envíe al hospital». «Fraude. Fraude exagerado. Ni siquiera eres irlandés, maldito yankee». La multitud escupió veneno, pero Damon siguió caminando, su lenguaje corporal completamente relajado. Entonces una botella de agua pasó volando junto a él. Falló por centímetros, golpeó el suelo y rodó sin sufrir daño alguno hacia un lado. Damon ni siquiera se inmutó. En lugar de eso, se detuvo, giró la cabeza hacia las gradas y se rió. Una risa plena, cordial y burlancia. La multitud perdió la cabeza. Llovieron más objetos, pero las autoridades y la seguridad ya estaban interviniendo, tratando de mantener el control. Víctor, caminando a su lado, suspiró. ¿En serio? Tenías que hacerlo, ¿verdad? Damon se encogió de hombros, sin dejar de sonreír. Ellos lanzaron primero. Los oficiales de la jaula ya estaban en alerta máxima. Uno de ellos, visiblemente molesto, miró a Damon mientras lo cacheaba, le revisaba los guantes y le aplicaba vaselina. Tan pronto como terminó el chequeo, Damon caminó hacia la jaula. Normalmente, se arrastraría como un depredador, como una bestia marcando su territorio. Pero no esta noche. Esta noche, simplemente intervino con naturalidad, mirando a las miles de personas que lo rodeaban esperando que perdiera. Podía sentir la energía. Podía sentir el odio. Y prosperó en ello. Giró levemente la cabeza, sin mirar directamente a Tony, pero lo suficiente para que el entrenador mayor sintiera el peso de su silencio. Entonces Damon sonrió. Por supuesto, entrenador. Sin decir otra palabra, Damon se giró hacia adelante y entró en el túnel. Su música de entrada comenzó a sonar. La pelea estaba por comenzar. Por cada abucheo ensordecedor, hubo una ovación igualmente apasionada. Los fans de Damon, sus verdaderos seguidores, salieron en masa. No fueron tan fuertes como el mar de abucheos, pero su presencia era innegable. Dispersos por la arena, grupos de aficionados irlandeses, fanáticos de las Mike quienes simplemente admiraban su grandeza coreaban su nombre. Cruz. 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 La energía en la arena era caótica. La mitad del público quería verlo destruido. La otra mitad quería verlo resurgir. Damon se encontraba en el centro del octágono, absorbiéndolo. Fue surrealista ser odiado y adorado en igual medida. Ese fue el precio de ser grande. Ese era el peso de ser una estrella. A él no le importó. En todo caso, le dio la bienvenida. Los ojos de Damon se fijaron en Noah Ramiro, observando cada centímetro de su oponente. De cerca, el cubano era aún más imponente de lo esperado. Sus trapecios y cuello eran gruesos, como los de un peso pesado, no de un peso mediano. Sus hombros anchos y su complexión robusta lo hacían parecer tallado en piedra, evidencia de años de lucha y guerra en la jaula. Pero el tamaño no intimidó a Damon. No se trataba de quién parecía más peligroso, sino de quién era más peligroso. Un soldado en todo el sentido de la palabra. El locutor dio un paso al frente, y la energía en la arena alcanzó su punto álgido. La multitud rugió, dividida entre abucheos ensordecedores y vítores apasionados, sus voces chocando como una tormenta en lo alto. Se tomó su tiempo, dejando que la anticipación creciera antes de levantar el micrófono hacia sus labios. Damas y caballeros, y estas son las semifinales del torneo mundial de MAD. El ruido explotó, los fanáticos se pusieron de pie y las banderas ondearon salvajemente mientras la intensidad del momento se apoderaba del estadio.
El locutor se giró hacia la esquina azul. Presentamos a primero. Peleando desde la esquina azul. Un artista mixto con un récord profesional de 18 victorias y 7 derrotas. Mide 1,83 m y pesa 84 kilos. Peleando desde Pinar del Río, Cuba. Presentamos a Inoue, el soldado de La Habana, Ramiro. La afición cubana estalló en cólera, coreando su nombre mientras Noah alzaba el puño, con la expresión tan fría como siempre. No parpadeó, su mirada no se apartó de Damon. El locutor cambió su postura y se giró hacia la esquina roja. Los abucheos comenzaron incluso antes de que hablara. Y ahora, les presentamos a su oponente. Peleando desde la esquina roja. Un artista mixto invicto con un récord perfecto de 19 victorias y ninguna derrota. Mide 1,98 m y pesa 84 kilos. Peleando desde Limerick, Irlanda. Les presentamos a Damon Running Cross. El estadio estalló, pero esta vez, el ruido fue un caos. La mitad de la afición abucheó, la otra mitad gritó en apoyo. Damon respiró hondo, con el rostro sereno, asimilando el momento. Ya lo había oído todo antes. Lo recibió con agrado. El locutor dio un paso atrás. El árbitro avanzó. Ya era hora. Previas de los comentaristas a la pelea. Continúe leyendo en novelbeam.com. Mientras los luchadores permanecían en sus esquinas, la energía en la arena era innegable. La expectación había crecido durante semanas, y por fin había llegado el momento. El equipo de comentaristas mantuvo la voz mesurada, pero se aseguró de destacar las narrativas clave. Comentarista 1. Muy bien, amigos, aquí está. Damon Cross contra Noah Ramiro, la semifinal del torneo de peso mediano. Hay mucho en juego, pero la conversación en torno a esta pelea ha sido tan intensa como se espera que sea la pelea en sí. Comentarista 2. Por supuesto. Damon Cross está invicto, tras la eliminación más rápida en la historia del torneo. Pero lo que ha mantenido su nombre en los titulares no son solo sus actuaciones, sino todo lo que las rodea. Comentarista 1. Sí, su última pelea contra Darion Edwards terminó en segundos, pero su celebración, la tensión con el público y la multa que le siguió, esos han sido los verdaderos temas de conversación. Y no olvidemos que, tras las negociaciones, Damon aceptó disculparse después de esta pelea. Comentarista 2. De todas formas, eso es secundario ahora. Porque justo frente a él está Noah Ramiro, un ex campeón, uno de los luchadores más resistentes y explosivos de la historia de las MAC. Es un hombre que ha peleado con los mejores de los mejores, y está aquí para demostrar que la experiencia supera a las expectativas. Comentarista 2. Ramiro ha dicho abiertamente que no le importa el drama, que está aquí para pelear. Y si hay alguien que puede poner a prueba a Cross de una forma que aún no hemos visto, es él. Tiene una complexión robusta, su explosividad es legendaria y ha visto todos los estilos imaginables. No se dejará intimidar. El árbitro llamó a ambos luchadores al centro del octágono, con sus miradas intensas entrelazadas, frente a frente. La energía del público era palpable, una mezcla de anticipación y emoción pura. Caballeros, comenzó el árbitro con voz firme y autoritaria, hemos repasado las reglas en la parte de atrás. Recuerden protegerse en todo momento, obedezcan mis órdenes en todo momento. Peleen limpio, peleen con fuerza y peleen limpio. ¿Alguna pregunta desde la esquina azul? Noah Ramiro meneó la cabeza con expresión firme. ¿Alguna pregunta desde la esquina roja? Damon Cross permaneció en silencio, sin apartar la mirada de Ramiro. Toquen los guantes si lo desean, ordenó el árbitro. Ambos peleadores extendieron sus puños, chocando los guantes, un breve momento de deportividad antes de la inminente batalla. Regresen a sus esquinas, ordenó el árbitro. Preparémonos para la pelea. Mientras se retiraban a sus respectivas esquinas, el ambiente en la arena se caldeó al máximo. Se acabó el tiempo de charlar. La semifinal estaba a punto de comenzar. El árbitro dio un paso atrás, con los brazos en alto, mientras miraba a los dos peleadores. ¿Listo? Ambos hombres se mantuvieron firmes. ¿Listo? Damon y Noah Ramiro asintieron. Luchar. En cuanto el árbitro bajó la mano, Ramiro se lanzó hacia adelante. Sin tanteos ni vacilaciones, se lanzó directo a por Damon. Damon lo vio de inmediato. El ataque del cubano no fue imprudente, pero sí agresivo. Se movía rápido para su tamaño, engañosamente ligero de pies. Damon sabía que esto se avecinaba. Ramiro siempre había sido un luchador de presión, y si te ponía las manos encima, era una pesadilla. Pero Damon no era un oponente común.
Ramiro lanzó un potente zurdazo, pero Damon se deslizó fuera de alcance, con un movimiento de cabeza preciso. Giró hacia afuera, creando un ángulo mientras lanzaba un jab contundente. Era más una herramienta de medición que otra cosa, solo una forma de interrumpir el ataque de Ramiro. El cubano siguió avanzando, con las manos apretadas y los ojos fijos en Damon como un cazador acechando a su presa. Está acortando distancias rápidamente, señaló un comentarista. Eso es lo que hace, respondió el otro. A Ramiro no le gustan los intercambios largos. Quiere entrar, convertir esto en una rutina. Si lo hace, ahí es donde brilla. Damon también lo sabía. Tenía que mantener a Ramiro fuera. Damon lanzó una patada rápida, impactando a Ramiro en el estómago, pero el cubano ni siquiera se inmutó. Siguió avanzando, lanzando un potente derechazo, pero esta vez Damon se agachó y rodó hacia un lado. Ramiro se adaptó rápidamente. Fintó un jab antes de lanzarse a un cambio de nivel. Damon reaccionó al instante, estirándose con fuerza y bloqueando el intento de derribo. Pero Ramiro no había terminado. Como un resorte en espiral, salió disparado del derribo fallido y lanzó un poderoso uppercut. Damon apenas logró sacar la cabeza del camino, sintiendo el viento del golpe a solo centímetros de su barbilla. Hermoso ajuste de Ramiro. Incluso cuando no consigue el derribo, lo convierte en un golpe. Damon sonrió. Esto era lo que él quería. Una verdadera pelea. Ramiro no pensaba bajar el ritmo. Atacó de nuevo, lanzando un gancho de izquierda corto que rozó la guardia de Damon, seguido de una rápida patada interna. Damon apenas registró el golpe, rebotando sobre sus pies, manteniendo la compostura. Entonces, cuando Ramiro se abalanzó de nuevo, Damon disparó. Un gancho de control perfectamente sincronizado se estrelló contra la mandíbula de Ramiro. El cubano tropezó y su impulso se detuvo por primera vez. Damon vio la oportunidad. Él no lo dudó. Un fuerte recto de derecha se estrelló contra la nariz de Ramiro, seguido de una brutal patada izquierda al cuerpo que resonó por toda la arena. Damon está empezando a encontrar su alcance. Gritó un comentarista. Le está haciendo pagar a Ramiro por cada paso adelante. Añadió el otro. Pero Ramiro no se dio por vencido. Le goteaba sangre por la nariz, pero su expresión se mantuvo estoica. Se limpió la cara con el guante antes de dar un paso al frente. Damon fingió un derechazo, provocando a Ramiro a reaccionar, luego le propinó otra patada al cuerpo en las costillas. Esta vez, Ramiro gruñó y su postura cambió ligeramente. Él lo sintió. Damon sonrió. La lucha se estaba inclinando a su favor. Pero Ramiro seguía siendo peligroso. Damon lo sabía. Y no estaba dispuesto a bajar la guardia. Damon lo vio ahora. Ramiro seguía siendo peligroso, pero era predecible. En el momento en que Ramiro volvió a intervenir, Damon hizo su movimiento. Simultáneamente lanzó un recto de derecha, obligando a Ramiro a estremecerse apenas un poco, luego, antes de que el cubano pudiera reaccionar, Damon se lanzó para derribarlo a sí mismo. Fue sin esfuerzo. Un cambio rápido de nivel, un paso de penetración profunda, y en un abrir y cerrar de ojos, Damon había levantado a Ramiro. El cubano abrió los ojos de par en par, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo justo un segundo después. Y entonces, ¡boom! Damon lo arrojó a la lona con autoridad. La multitud se quedó sin aliento. Eso fue enorme. Gritó un comentarista. A Ramiro nunca lo derriban así. Damon lo dejó hecho un trapo. Pero Damon no había terminado. Inmediatamente hizo la transición, moviéndose como una máquina, asegurando un crossface profundo para mantener a Ramiro inmovilizado. El cubano se retorcía debajo de él, intentando contraer las caderas, intentando ponerse de pie de golpe. Damon lo apagó. Ramiro intentó hacer un camarón, pero Damon lo aplastó. Intentó ponerse de rodillas, pero Damon enganchó una pierna y lo rellenó. Intentó crear espacio, Damon lo ahogó. El control de Damon es ridículo, se maravilló un comentarista. Esto es una locura, añadió el otro. Está haciendo que un luchador de talla mundial parezca indefenso. Damon apretó con más fuerza, presionando con todo su peso el pecho de Ramiro, dificultándole la respiración. Podía sentir la energía frenética del cubano, la frustración en sus movimientos. Lea lo último en novelbeam.com. Ramiro era fuerte, pero no importaba. La fuerza solo funcionaba si tenías espacio. Y Damon no le daba ninguna. El cubano lo intentó de nuevo, esforzándose, girando las caderas, utilizando cada gramo de su fuerza para liberarse.
Damon respondió dando un paso adelante sin esfuerzo y deslizándose hasta quedar completamente montado. La arena estalló. Él tiene la montura. Damon Cross está dominando a un ex campeón mundial. Los brazos de Ramiro se dispararon hacia arriba, tratando de enmarcarlo, tratando de empujarlo. Damon sonrió. Agarró la muñeca de Ramiro y la inmovilizó contra la lancia. Control completo. Ramiro no tenía de dónde ir. Damon se tomó un segundo para mirarlo y sus ojos se encontraron. «No te levantarás», murmuró. Luego se puso en postura correcta. Y empezó a llover a cántaros. Un codazo afilado impactó contra la guardia de Ramiro. El cubano gruñó y se giró para cubrirse, pero Damon se mantuvo sobre él, ajustando su posición y lanzando otro golpe contundente que desvió la cabeza de Ramiro hacia un lado. El sonido del impacto resonó por toda la arena. «Damon lo está atacando», gritó un comentarista. Ramiro, a pesar de toda su experiencia y dureza, estaba en serios problemas. Estaba acostumbrado a ser quien controlaba las posiciones y marcaba el ritmo. Pero ahora, atrapado bajo una fuerza implacable como la de Damon, se estaba hundiendo. Otro codo bajó. Luego otro. Cada disparo obligaba a Ramiro a levantar las manos y a curvar su cuerpo hacia adentro. Su legendaria resistencia lo mantenía en la pelea, pero no había duda. Estaba perdiendo. Damon agarró una muñeca, sujetándola a la lona y le estrelló otro codo en la sien expuesta. Ramiro se resistió violentamente, intentando salir disparado. Damon lo anticipó. En el momento en que Ramiro hizo el puente, Damon dominó el movimiento, flotando sobre sus caderas y pasando suavemente al control lateral. El cubano gruñó de frustración cuando Damon lo inmovilizó de nuevo, presionando su hombro contra su mandíbula, manteniéndolo atascado. Damon está intimidando a uno de los pesos medianos más peligrosos de todos los tiempos, dijo el otro comentarista con incredulidad. Esto es una clínica. Ramiro intentó rodar, Damon lo apagó. Intentó enmarcarlo y empujarlo, pero Damon le arrancó el brazo de un tirón y le dio otro codazo. No había escapatoria. Por primera vez en su carrera, Ramiro parecía indefenso. Damon podía sentirlo. El punto de ruptura. Pero en lugar de apresurarse para llegar al final, se tomó su tiempo. Se trataba de hacer una declaración. Dejó que Ramiro luchara, lo dejó quemar energía, dejó que la frustración se instalara. Cada vez que el cubano pensaba que tenía una oportunidad, Damon la cerraba con facilidad. No fue solo dominación. Fue una humillación. La multitud, antes ensordecedora, se había calmado. La afición irlandesa rugía, pero incluso los espectadores neutrales estaban atónitos. Ramiro no tiene nada para él. Entonces, Damon se movió. Simultáneamente dio otro codazo, lo que hizo que Ramiro se estremeciera y luego se deslizó para montarse nuevamente. Esta vez no adoptó postura. En lugar de eso, agarró la muñeca de Ramiro, obligándola a cruzar su propia garganta y sujetándola allí con una presión brutal. Un triángulo de brazo. Simple. Eficiente. Ineludible. Las piernas de Ramiro patearon contra la lona mientras Damon apretaba, cortando su flujo sanguíneo. El cubano se retorció, luchando por liberarse. Damon apretó el agarre. Los ojos de Ramiro parpadearon. Sus movimientos se ralentizaron. Entonces, el grifo. Se acabó. Damon se soltó inmediatamente, se puso de pie y levantó los brazos mientras la multitud irlandesa estallaba. Se volvió hacia las cámaras, sonriendo. Los comentaristas estaban en shock. Un final en la primera ronda contra uno de los tipos más duros del deporte. Esto es una locura. El árbitro levantó la mano. Y sigue invicto, Damon Cross. El momento fue enorme. Pero Damon no había terminado. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar.